Presentes 348 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Se acabó el sanchismo, aunque pueda alargar más tiempo en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez hoy le han dicho que no a los presupuestos generales del Estado. 191 votos en contra de esos presupuestos, 156 votos a favor. Al final, el separatismo catalán decía no al gobierno de Sánchez, que va a tener que irremediablemente convocar elecciones generales anticipadas. No lo puede hacer hoy, pero sí este viernes se reúne con el Consejo de Ministros y Sánchez ahí podría comunicarle al resto del gobierno que habría elecciones. Se está barajando la fecha del 28 de abril, ayer, hace 2 días se manejaba el 14, el Domingo de Ramos. Eso está descartado porque el Ejecutivo ha dicho que no, pero el 5 de marzo podría disolver las Cortes, publicarlo en el BOE y convocar elecciones para ese 28 de abril. Tampoco se descarta la posibilidad del superdomingo, el 26 de mayo, con unas municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué sucede? Pues que los varones del Partido Socialista no quieren ni oír hablar de que las generales coincidan con estos comicios autonómicos el 26 de mayo. Lo más probable, insistimos, es que sean el próximo 28 de abril. Veremos el resultado, seguramente muy alejado de las encuestas que el CIS de Tezanos y otros diarios generalistas pues han venido mostrando en los últimos tiempos, dando al Partido Socialista como el más votado. Pero hay una cosa muy clara: la izquierda está en retroceso. La izquierda, la de Podemos y la del Partido Socialista, seguro que van a sacar peores resultados que los cosechados en las generales de junio del año 2016. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía de esta manera a Sánchez. Estos eran unos presupuestos sociales y, por lo tanto, hoy ha sido el ajuste de cuentas de las derechas que no aceptaron el resultado de la moción de censura. ¿A usted le preguntan? Mi opinión personal cuenta poco, lo que importa es la del presidente. El gran fracasado de la jornada, sin duda, es Pedro Sánchez, que ya no puede contar con sus socios separatistas catalanes. Tampoco lo ha hecho con Bildu, sí con el Partido Nacionalista Vasco, que quería que Sánchez siguiese en la Moncloa durante más tiempo. Casi seguro que va a convocar elecciones, como decíamos, al arranque. Y hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, más conocida como la chiquiministra, es la segunda gran derrotada, ya que no ha podido sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Bruselas, por cierto, ha dicho que no a las cuentas, ha dicho que esas cuentas pues que no son reales, que esas cuentas sociales, como las ha denominado en más de una ocasión el propio presidente del Gobierno, no se atienen a la realidad. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda, la segunda gran derrotada de la jornada, María Jesús Montero. Bueno, yo creo que durante todos estos días he trasladado que le corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno decidir cuándo es la convocatoria electoral. Lo que sí era obvio es que si no había presupuesto se acortaría la legislatura y, por tanto, nosotros vamos a estar trabajando hasta el último minuto. Es evidente que un presupuesto prorrogado plantea dificultades serias. Pues la oposición toca en las palmas, muy contentos, lógicamente, por el rechazo de la Cámara Baja a los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Y Pablo Casado, presidente del Partido Popular, pues lógicamente hacía leña del árbol caído y trataba de convencer a Pedro Sánchez justo después de que finalizase, antes de las 2 del mediodía, finalizase en el Congreso de los Diputados esa votación. Pues Pablo Casado pedía que ya no tenía ninguna excusa al señor Sánchez para convocar elecciones. Hoy aquí en el Congreso de los Diputados hemos protagonizado una decisión que creo que marca un punto de inflexión en la legislatura, o mejor dicho, marca el fin del trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Las Cortes Generales ya no apoyan ni siquiera la ley más importante de una legislatura, o al menos de un curso político como son los presupuestos generales del Estado. Por tanto, hoy lo que podemos decir es que después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. Casi todos los periodistas en los corrillos que se formaban hoy en los pasillos del Congreso de los Diputados hablaban de la posibilidad del 28 de abril. Eso por un lado, pero el superdomingo no está descartado. En Ciudadanos, por ejemplo, el portavoz en el Congreso, Girauta, Juan Carlos Girauta, cree que habría además complejidades técnicas para hacer coincidir esas elecciones generales con las municipales, autonómicas
y europeas ese 26 de mayo. En Ciudadanos, como decimos, creen que no se va a producir ese adelanto electoral ese 26 de mayo. No parece que en un país razonable se organicen dos elecciones con menos de un mes o un mes de diferencia, ¿no? Pero también es cierto que todas en mayo pues presentan complejidades técnicas. De todas maneras, todo eso palidece al lado de lo importante, que es efectivamente la necesidad de que haya unas elecciones cuanto antes. Pues Podemos ha estado en el barco hasta prácticamente el hundimiento, ha dicho que sí a los presupuestos generales del Estado. Pablo Iglesias ha confiado en Sánchez, no tanto porque confíe en el señor Pedro Sánchez, sino porque entiende que prolongar su estancia en el Palacio de la Moncloa pues también sería bueno y beneficioso para los intereses de Podemos, que también está perdiendo hoy mucho en las encuestas. El gobierno de Pedro Sánchez, que en apenas 9 meses ha sufrido la dimisión de 2 ministros, la dimisión de la directora general de Trabajo, ha sido el gobierno del uso indiscriminado del avión oficial, del Falcon, ha sido el gobierno de las cesiones al separatismo catalán, las vergonzantes cesiones con esa reunión con Quim Torra el mes de diciembre pasado en el Palacio de Pedralbes en Barcelona, con esos 21 puntos que el señor Torra, presidente de la Generalitat catalana, le ponía encima de la mesa con la exigencia, el punto número 3, que realmente era la primera, del derecho de autodeterminación, que el Estado español, que el gobierno reconozca el derecho de autodeterminación. Eso, pues, de momento no se ha producido, no sabemos si Sánchez estaba dispuesto a llegar hasta tan lejos. Sin duda que dentro del Partido Socialista, con la división que ha creado Sánchez, es verdad que antes de que accediese a la presidencia del gobierno, esta división ya existía. Por un lado los de Susana Díaz, por otro lado los de Pedro Sánchez. Bueno, pues este gobierno lo va a dejar aún más dividido el Partido Socialista, que por mucho que Tezanos se esfuerce en presentarnos en las encuestas del CIS como el partido preferido por los españoles, como el más votado, todo eso está por ver. Y como decimos, Podemos pues no se ha bajado del barco hasta el último momento, pero ya hoy Irene Montero, tras esa sesión, pues decía que no había más remedio que convocar elecciones, que ya todo estaba acabado. Nos parece muy complicado que un gobierno que gobierna con un apoyo parlamentario de 84 diputados, en caso de que no salgan adelante los presupuestos generales del Estado y en caso, por tanto, de que esa mayoría de la moción de censura que dio origen a este gobierno se rompa, creemos que no le va a quedar más remedio al gobierno que convocar elecciones. Pues otro de los perdedores es Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, los partidos independentistas catalanes. Ellos han votado que no, pero les hubiera lógicamente en el fondo gustado que Sánchez siguiese en el poder. Joan Tardá decía esto, vean. Yo diría que sí, pero yo creo que si el presidente... ¿Con los presupuestos del PP, con los presupuestos prorrogados del PP? Bien, ha tenido los apoyos que ha tenido, tanto de Podemos como del PNV, como de Esquerra Republicana, como PDeCAT. Si el presidente convoca elecciones en las próximas horas, será porque habrá considerado que esta convocatoria le es favorable. Bien, en todo caso, supongo que si convoca elecciones será pensando que tiene todas las bazas para ganarlas. Es decir, voto que no a los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez, pero quiero que siga en la Moncloa. Los separatistas son separatistas, pero no son tontos ni mucho menos. Saben que con un gobierno del PSOE pues van a tener siempre más ventajas de poder realizar el sueño, el fin político que siguen manteniendo, aunque ahora se esté celebrando el juicio, que no es otro que la independencia de Cataluña. Saben también que las encuestas de Tezanos son una absoluta mentira, que lo que va a venir en España es un gobierno seguramente igual, idéntico al que hay en Andalucía, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Es verdad que en Andalucía Vox no está en el gobierno, sino que puso sus 12 escaños a disposición de Partido Popular y de Ciudadanos, pero que la fuerza que se concitó, por ejemplo, el domingo pasado en la Plaza de Colón, pidiendo los españoles, cientos de miles de españoles que allí se congregaron, eran un clamor pidiendo el adelanto electoral y pidiendo que Sánchez se vaya de una vez por todas de la Moncloa. Campuzano, del PDeCAT, decía que es discutible que Sánchez convoque elecciones a pesar de que pues, hayan sido tumbados los presupuestos generales del Estado en la mañana de hoy en el Congreso. Es compatible, yo creo que en términos legales sí que es compatible, en términos políticos es más discutible, pero la prerrogativa está en manos del presidente del gobierno. Él puede entender lógicamente que no sería bueno que una campaña electoral se interfiriese en ese juicio y que por tanto esperase a que las elecciones se produjesen pasado el verano de cara al otoño, pero
una vez el juicio haya finalizado y la sentencia se conozca. Pero eso no depende de nosotros ni del juicio, depende del propio presidente del Gobierno. Si hay alguien en la izquierda que sabe de naufragios, que sabe de dinamitar y de fracasar, es el joven Alberto Garzón, que ha mantenido a Izquierda Unida su formación a la sombra de Podemos en los últimos tiempos, con ese pacto de los botellines que cerraban Garzón y Pablo Iglesias antes de las elecciones de junio del año 2016, elecciones generales. Ponía Izquierda Unida una formación histórica en nuestro país al servicio de Podemos. Fue un error mayúsculo para Izquierda Unida, pero también para Podemos, en contra, por cierto, de la voluntad de Íñigo Errejón, que le decía a Pablo Iglesias que Podemos tenía que seguir siendo ese partido transversal del 15M y que definitivamente con ese pacto con Izquierda Unida, pues lógicamente ya no había a quien engañar. Era un partido comunista, un gran partido comunista con 71 diputados, pero Alberto Garzón, no sé qué va a ser de él en política, hoy lógicamente muy preocupado por la salida de Sánchez. Nosotros les pedimos que no dejen caer todas las leyes que están ahora mismo negociadas, que están ahora mismo en trámites, que son positivas y que en unas hipotéticas elecciones anticipadas decaerían. Y son leyes que están en nuestro acuerdo, pero son leyes sobre todo que merecen la pena desarrollar porque revierten recortes no solo económicos sino también civiles, el caso de la ley Mordaza, que son absolutamente necesarios que corrijamos. No solo Alberto Garzón está temblando, también los varones del Partido Socialista. Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, pues sabiendo lo que iba a venir hoy, lo que iba a suceder en el Congreso de los Diputados, la mayoría de los diputados ha dicho no a los presupuestos de Pedro Sánchez y Ximo Puig decía lo siguiente. Por tanto, mala noticia para la Comunidad Valenciana perder esos 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros, y desde luego mala noticia también para España porque efectivamente hay más inestabilidad que no ayuda para mejorar las perspectivas de empleo, que es para mí la cuestión prioritaria. A partir de ese momento, pues el presidente del Gobierno tomará la decisión que considere más adecuada, pero yo creo que lo que debemos es caminar definitivamente hacia una superación de la fronterización partidista e intentar mejorar lo que es la democracia de calidad. Esto en cuanto a los presupuestos generales del Estado, que el Congreso, repetimos una vez más, ha dicho no, ha tumbado los presupuestos de Pedro Sánchez, que se va a ver empujado a convocar muy próximamente, posiblemente este viernes, cuando se reúna con el Consejo de Ministros, elecciones generales anticipadas. Hoy, en el Tribunal Supremo, segunda jornada del juicio contra los golpistas catalanes, los líderes independentistas que promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha seguido, al igual que ayer, esta jornada en el Supremo. Segunda jornada de juicio, 8:30 de la mañana, y por esta puerta acaban de entrar los furgones con los 9 de los 12 acusados en el juicio del 1 de octubre. Los furgones, uno proceden de la cárcel de Soto del Real con los hombres y de Alcalá Meco, el de las mujeres, con Forcadell y Basa. Un día muchísimo más tranquilo que el de ayer, donde a simple vista puede notarse que la asistencia de más de 600 periodistas se ha reducido a como mínimo la mitad. Tampoco ha habido afluencia de público. La interminable fila que veíamos ayer nada tiene que ver con el vacío de hoy. A las 9:30 de la mañana llegaban hasta la puerta principal del Tribunal Supremo Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, miembros de Vox personados como acusación popular en el juicio a los golpistas. Con el tiempo un poco más encima, a las 10 menos cuarto, han llegado los 3 acusados que están en libertad provisional: Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Ayer tomaban la palabra las defensas y hoy es el turno para las acusaciones, que tienen diferentes puntos de vista en lo que ocurrió el pasado 1 de octubre en Cataluña. Unos dicen que se les juzgue por un delito de rebelión, que sí hubo violencia, y otros que sea solo persedición. También hoy se hablaba de que pudiera declarar el primero de los 12 separatistas, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Que va a defender la democracia, va a defender las urnas, va a defender el voto, va a defender el pueblo de Cataluña como un solo pueblo, como siempre lo ha hecho, y estamos pues con mucha ilusión de volverle a oír después de tanto tiempo. Pero no ha sido así. El juicio de hoy ha acabado antes de lo previsto. A la 1:30 finalizaba esta segunda jornada de juicio, donde pocos testimonios hemos podido recabar. El señor Santi Vila había dimitido previamente a la declaración unilateral de independencia y por tanto entendía que no debía ser juzgado aquí
en el Tribunal Supremo, y eso es lo único que espero que me respondan. Estamos asistiendo a la segunda jornada de un juicio que no se tendría que producir en ningún momento, porque sea cual sea la sentencia, el conflicto político seguirá existiendo. Hay más de 2 millones de personas en Cataluña que están a favor del derecho a decidir. Mañana, Oriol Junqueras finalmente dará su versión del 1 de octubre. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta de la tarde, aunque le ha costado mucho trabajo a Alba Vilalaje, presentadora del informativo. ¿Cómo estás? No me ha costado tanto, que estoy aquí al final. Un poco más y la tengo que traer aquí con los geos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pues viendo todo lo que pasa en la política española, que no es poco, desde luego. Bueno, hemos abierto este espacio informativo diciendo que presumiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes Pedro Sánchez se lo comunique a sus ministros y el próximo 5 de marzo disuelva el Congreso de los Diputados, disuelva las Cortes y automáticamente publique en el BOE que habría elecciones generales que serían el 28 de abril. ¿Por qué no ha podido hacerlo hoy, Alba? Efectivamente, mucha gente se pensaba que iba a ser hoy ese día en el que Pedro Sánchez convocase elecciones después de que sus presupuestos hayan sido tumbados en el Congreso, pero hay varios motivos que impiden que Pedro Sánchez haya podido hacer esto mismo hoy, en la jornada de hoy, como decimos. El primero de ellos es porque sus ministros están fuera de España. 5 de ellos están con el rey Marruecos, entonces se lo tendría que comunicar antes a todos los miembros de su gobierno en su totalidad. Entonces, como no están, ya sería hasta el viernes cuando se produciría esa comunicación oficial. Además, también se lo tiene que comunicar al rey y su majestad también está precisamente con esos 5 miembros del Ejecutivo Marruecos. ¿Por qué pensamos que hasta el día 5 no disolvería las Cortes? Pues por las últimas informaciones que nos llegan, que también se las han confirmado otros periodistas, como por ejemplo a Ketty Gallard, que lo han, eso es, Libertad Digital. De Libertad Digital. Lo que pretende Sánchez este viernes es anunciarlo, el día 5 disolver las Cortes. ¿Y qué haría de aquí hasta ese día 5, hasta principios de marzo? Pues campaña electoral, que seguiría gobernando a golpe de decreto para que cuando una vez ya se produzca ese anuncio de urnas, lo que supondría que serían, ¿qué fecha habíamos dicho? El 28 de abril. El 28 de abril, para que se cumplan esos 54 días que marca la ley, lo que haría sería una especie de campaña y decir, no, es que yo, por ejemplo, la causa de Franco la he dejado encauzada, pero me impidieron hacerlo. Políticas sociales, y luego también, como tampoco sabemos muy bien hasta dónde dura el manual de resistencia de Pedro Sánchez, entonces yo ya estoy con la otra opción de que Pedro Sánchez continúe sin presupuestos. O sea, que va a aprovechar, Alba, si no he entendido mal, va a aprovechar todo este tiempo, una vez que diga que convoca elecciones, hasta que se celebren el 28 de abril, va a estar justificando todos sus incumplimientos. Efectivamente. El primero de ellos, yo no creo que tenga ya tanto rostro el presidente del gobierno, decir, ven todos ustedes, al final sí que he convocado elecciones. He mantenido mi palabra por lo que dije cuando presenté la moción de censura, que era convocar elecciones. Bueno, eso lógicamente no hay quien se lo crea, porque el señor Sánchez no convocó elecciones inmediatas, no las ha convocado, dijo que presentaba la moción de censura contra Rajoy para ir a unas elecciones. Si las convoca ahora, que todo parece indicar que sí, es porque el Congreso de los Diputados ha dicho no a sus presupuestos. Unos presupuestos, por cierto, que no estaban avalados por Bruselas y que sus socios separatistas catalanes han dicho no, puesto que han quedado al descubierto esos 21 puntos que Torra le ponía encima de la mesa el pasado mes de diciembre, con uno muy importante, todos eran importantes, pero había uno especialmente cruento, que era el del derecho de autodeterminación que pedía Torra que reconociese el presidente Sánchez. Eso no se ha producido, no sé yo si porque Sánchez no se ha atrevido o porque no le han dejado, por el clamor popular también, pero dice Alba que estas semanas siguientes, después de que este viernes anuncie que va a convocar elecciones y el 5 de marzo disuelva la Cámara Baja, Congreso de los Diputados, aprovecharía ese tiempo para seguir aprobando decretazos y seguir justificando decisiones, por cierto, como la de que Franco no ha salido del Valle, que fue una de sus grandes promesas anunciadas a bombo y platillo y que no se ha cumplido. Decían con cierta gracia en las redes sociales, antes sale Sánchez de la Moncloa que Franco del Valle, y vaya si se va a cumplir. Dicen que Franco es el as de Pedro Sánchez y cada vez lo tenemos todo más claro para tapar sus vergüenzas y sus políticas. Lo hace forzado ya no solo por el clamor popular, que ya no aguanta más esta situación y que quiere elegir a su presidente, lo hace también por su socio parlamentario de Podemos, por los separatistas, otro de sus socios de la moción de censura y que la auparon hasta la Moncloa, y también por miembros de su propio
partido. Es más, antes varones del Partido Socialista descartaban de momento que hubiese elecciones por el tema del juicio a los golpistas catalanes. Ahora ya no descartan que haya elecciones en abril, incluso prefieren hablar de otra fecha que no sea el 26 de mayo para que no se junten con las autonómicas, municipales y europeas, pero no descartan, incluso hay quien dice, como luego veremos esas declaraciones, como por ejemplo Emiliano García Paje, que avisaba al presidente, decía que una retirada a tiempo es una victoria, decía que si convocaba elecciones se iban a desmentir dos cosas. La primera, que a Pedro Sánchez no le daba todo igual y que sus políticas no significaban cesiones al independentismo. Yo creo que esto de Emiliano García Paje, que lo decía esta mañana a los medios de comunicación, es una indirecta más que clara al líder del Ejecutivo. Una retirada a tiempo es una victoria. Muchas veces la verdad que es así, pero es que el señor Pedro Sánchez, haga lo que haga, yo creo que se la va a pegar en unas elecciones generales. Por cierto, Raquel, a ver si podemos ver la encuesta que hoy publicaba el diario.es sobre unas hipotéticas elecciones generales. Confirmaba, lógicamente, la entrada de Vox en el Congreso de los Diputados, ahí lo estamos viendo, pero seguía manteniendo el Partido Socialista como el más votado, solamente 6 décimas por delante del Partido Popular, pero luego esa traducción en escaños es diferente. Distinta, porque el Partido Popular tendría entre 96 y 98 y el PSOE entre 94 y 97. En términos absolutos, el PSOE sí sería el más votado, lo estamos viendo, 23,7, el PP 23,1, tercera posición Ciudadanos 19,2, que serían 63-67 escaños, Unidos Podemos 15,8, lo que traducido en diputados serían entre 47 y 49, y Vox 8,9 entre 17 y 20. Alba, yo la verdad que no me lo creo porque hace mucho tiempo que no me creo la mayoría de las encuestas. Creo que una de las cosas que va a suceder es que el PSOE no va a ser el más votado, y la segunda cosa que seguro va a suceder es que Vox va a tener más votos que Unidos Podemos. Yo no sé si tú compartes mi visión, Alba. Al final las encuestas son lo que son, incluso ya después de todo lo que hemos visto con el CIS, que incluso lo comentábamos esta tarde, Daniel Lacalle hacía una mención en Twitter en la que decía: el CIS de Tezanos dice que se han aprobado los presupuestos por mayoría absoluta, y con todos aplaudiendo. Bueno, pues yo creo que es más que evidente que el Partido Socialista va a ser muy castigado en las urnas. Incluso podríamos decir que podrían ser otros resultados históricos en mal sentido para el Partido Socialista. No ya lo fueron en las últimas, ya lo ha sido en Andalucía, y creo que si se producen finalmente elecciones en abril o en los próximos meses, sus votantes lo castigarán. Lo que sí es cada vez más evidente es que podría haber un gobierno a tres, podría repetirse ese a la andaluza, lo que diríamos, con Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Yo en una cosa sí le voy a dar la razón a Emiliano García Paje. Todo el tiempo que espere Pedro Sánchez o que se quiera trinchar en el Palacio de la Moncloa es tiempo perdido. Para él será ganado porque podrá seguir viajando en el Falcon, podrá seguir haciéndose fotos paseando por la Quinta Avenida en Nueva York, podrá seguir haciendo todas esas cosas sin duda, o poniéndose las gafas a lo Kennedy en el Falcon, efectivamente. Pero creo que si convocase elecciones generales después del 26 de mayo, por ejemplo en otoño, sería mucho más perjudicial porque ya ahí se hubiese confirmado el auge de Vox, el crecimiento exponencial de Ciudadanos y el hecho de que Ciudadanos más PP más Vox sumarían mayoría absoluta. Yo creo que lo que ha sucedido en Andalucía va a suceder en casi toda España y en unas generales seguro que sí. Así que si Sánchez adelanta en abril, creo que la caída va a ser menos dolorosa, pero aún así seguro que va a seguir siendo una caída y un batacazo histórico de la izquierda. Esto aquí queda dicho. Lo estamos diciendo todos los días, luego no vengan diciendo que se han llevado una gran sorpresa. Nosotros mantenemos que la mayoría de las encuestas no están reflejando el clamor popular. Desde luego, incluso también hemos hecho quinielas en esta redacción sobre ello, pero no creo que Pedro Sánchez aguante como en el gobierno hasta otoño. Con todo lo que ha sucedido más en los últimos tiempos, me parecería que tiene un buen manual de resistencia, como dice su libro, pero son todos los que le están dando la espalda. No cuenta con el apoyo de nadie. Incluso Esquerra, los republicanos decían hoy que habían pecado de ingenuos al haber apoyado una moción de censura a cambio de nada. Entonces yo creo que esto de los presupuestos, esta votación que se ha producido hoy, no es un aviso a navegantes, es un claro mensaje de mejor convoca urnas y márchate. Bueno, Alba, hoy segunda sesión en el juicio contra los golpistas catalanes en el Tribunal Supremo. Vox solicitaba a Manuel Marchena, el presidente de la sala, que retirase, que impidiese que los acusados, en concreto Jordi Sánchez, pudiese portar el lazo amarillo, la propaganda independentista. Esto es lo que decía Pedro Fernández
vicesecretario jurídico de Vox, que está llevando la causa popular, la acusación particular. Está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Pensamos que este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala. Esto no se llevaba a cabo porque Manuel Marchena, el presidente de la sala, decía y respondía lo siguiente. La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo. Y este es el criterio, y como usted nos ha pedido que formemos criterio, ya le anticipo que este es el criterio de la sala. Bueno, vamos a ver a Jordi Sánchez ayer cómo se presentaba a la primera sesión del juicio. Lo hacía, ahí lo están viendo, portando en la solapa el lazo amarillo, Alba. Bueno, al final yo creo que mañana lo que veremos es una marea amarilla en esa sala segunda del Tribunal Supremo. Lo hablaremos en el informativo con Javier Ortega, que también ejerce parte de la acusación popular, el secretario general de Vox. Lo hablaremos con él, se lo preguntaremos. Y una cosa que quería comentar, Marchena se ha fijado en una sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo y al final yo creo que ahí está la clave, porque ya se rumorea que toda esta defensa de los separatistas están hablando de cara al Tribunal Europeo y no de cara a la justicia española. ¿Por qué? Porque ellos, la última meta, su último punto del trayecto en la justicia, quieren que sea el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y al final Quintorra ya lo decía ayer, lo llevaremos y ganaremos. Está por ver. Pues Alba Vilalaje, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta, aunque te ha costado un poco de trabajo. Gracias a ti, vendré más para que no te quejes tanto. Y nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Desde que arrancase el juicio ayer en el Tribunal Supremo, la defensa, los abogados de la defensa de los golpistas catalanes están diciendo que es un juicio contra la libertad de expresión, que es un juicio en el que se pone de manifiesto la venganza del opresivo Estado español contra esos grandísimos demócratas catalanes que son los golpistas. Pues hoy Pedro Fernández, la acusación popular que está llevando a cabo Vox, decía lo siguiente sobre la libertad de expresión. Con respecto a Su Majestad el Rey, hay que recordar que el artículo 56.3 de la Constitución española establece, como es sabido, la inviolabilidad y que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad alguna. Por tanto, esa situación es incompatible con ser testigo en un procedimiento, en este caso penal, por cuanto declarar como testigo obligaría a asumir obligaciones y responsabilidades derivadas de tal condición. Hoy el presidente catalán, Joaquín Torra, concedió una entrevista a Carlos Alsina en Onda Cero, en el programa Más de Uno, y decía que él antepone la democracia a la ley. Es que la democracia va primero, ¿no? Va primero que la ley. Antes que la ley está la democracia. Está la democracia, está la voluntad de la ciudadanía. Aunque la democracia sea saltarse la ley, según el punto de vista de usted. Un referéndum acordado es lo que hizo Escocia. ¿Por qué los catalanes no vamos a tener que resignarnos a no tener un referéndum como los escoceses? Es que Escocia es una nación y así está reconocida jurídicamente por el Reino Unido. Y nosotros no lo somos. Usted sabe que no. Cuando Torra utiliza y emplea el término democracia, lo hace como un eufemismo. Él lo que está diciendo es que piensa seguir incumpliendo la ley, que es lo que hizo Puigdemont, que es lo que hizo Junqueras y los otros que están sentados en el Tribunal Supremo. O sea, que no es verdad que diga que la democracia está antes que la ley. Lo que está antes que la ley son sus objetivos políticos, que es el de la independencia de Cataluña. También decía lo siguiente sobre Pedro Sánchez y esos 21 puntos que le ponía encima de la mesa el pasado mes de diciembre y entre los que se encontraban el derecho de la autodeterminación. Pues según Torra, Sánchez le dijo lo siguiente. Pongámoslo todo por escrito, es decir, pongamos la figura del relator por escrito, pongamos las propuestas por escrito. Cuénteme una cosa, y empezamos ese diálogo. Cuando en Pedralbes usted le entrega el documento este de los 21 puntos al presidente Sánchez, ¿el presidente Sánchez qué hace? Dice que se lo queda y que se lo estudiará. Uno de los grandes momentos que se han vivido hoy en la segunda sesión, este juicio a los golpistas catalanes, lo ha llevado a cabo el fiscal Javier Zaragoza. Vean lo que dice a los separatistas catalanes.
Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Tenemos ya conexión con Rubén Pulido, que es analista político especializado en inmigración ilegal. Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy hemos sabido que los traficantes han señalado a Open Arms como presuntos implicados en el tráfico de inmigrantes ilegales, algo que se sospechaba que se venía barruntando en los últimos meses, esa colaboración tan estrecha que, por cierto, ha provocado y ha hecho que muchos inmigrantes ilegales que vienen de países como Argelia o Marruecos hayan perdido la vida en el mar. Sí, así es. A través de uno de los integrantes de Alvilla Boys, que era una autoproclamada Guardia Costera Libia, que con posterioridad fueron procesados por tráfico ilegal de inmigrantes, ¿no? A través de este inmigrante hemos podido acceder a una serie de imágenes, a una serie de vídeos que ponen de manifiesto que hubo una evidente supuesta colaboración con Open Arms por parte de esta Guardia Costera, que al final resultó ser una red de traficantes que ponía a disposición de las ONGs diversas pateras con inmigrantes procedentes de varios países de África. Rubén, entonces la raíz del problema está, en primer lugar, lógicamente, la situación que viven estas personas en sus países de origen, ¿no? La situación dramática, no tienen apenas nada que echarse a la boca, no tienen trabajo, por eso tienen que cambiar de país, se echan al mar, para ellos supone más peligroso incluso quedarse allí que lanzarse al mar. Pero lo que estamos viendo que el problema de raíz también es el hecho de esas colaboraciones de las ONGs con las mafias, ¿no? ¿La Unión Europea ha abierto algún tipo de investigación al respecto? La Unión Europea desconozco si hay algún proceso que vaya en esta línea, que investigue ese comportamiento que han llevado, ¿no? Teniendo estas ONGs. Sin embargo, sí que sé que hay países como por ejemplo Grecia, que ya ha procesado a 30 miembros de una ONG que junto con Open Arms estuvo en el mar Egeo haciendo lo que es la labor, ¿no? Esa supuesta labor humanitaria. 30 miembros de esa ONG griega están siendo procesados por diferentes cargos relacionados con la inmigración ilegal. Y por otro lado también tengo constancia de que en Alemania los servicios de inteligencia también están investigando a una de estas ONGs. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias por arrojar algo de luz a este tema tan escabroso y enhorabuena por tu exclusiva. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta el director del Gato al Agua, José Javier Esparza. Muy bienvenido. Don Javier Torres, ¿cómo está usted? Muy bien. Ayer veíamos en el Gato al Agua la posibilidad, se apuntaba la posibilidad de que Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno, una de las personas que más daño ha hecho a la derecha social, yo creo, en España. Sí, seguramente sí. Que se está moviendo algunos hilos para volver a la primera línea política. Veíamos hace unas semanas que se reunía en el Hotel Wellington de Madrid con Juan Luis Cebrián y que según qué diario le habría preguntado ¿me apoyarías si vuelvo? A lo que él habría respondido, por supuesto. Faltaría más. Soraya, claro. Sí, sí. Bueno, es el run en el mundo político del entorno de la derecha, ¿no? Pero Soraya Sáenz de Santamaría es una mujer que fuera de la vida política se aburrirá enormemente. Tocó poder y lo tocó además enganchando bien los dientes. Salió de él convencida de que iba a ganar, perdió, con un enorme apoyo de las estructuras fundamentales de poder del país, medios de comunicación incluidos, pero con menos apoyo por parte de las bases del Partido Popular, de los militantes, porque de los votantes ya ni te cuento. Y lo lógico es que ella piense que en una situación que se adivina como de debilidad del Partido Popular, pues al fin y al cabo ella es la persona indicada para guiar al partido en esa especie de convergencia que estamos viendo un poco por todas partes en el resto de Europa,
de la creación de grandes partidos de tipo cosmopolita, globalista, mundialista, etcétera, ¿no?, en las derechas y en las izquierdas. Bueno, ayer en el Gato al Agua emitíais este vídeo, José Javier Esparza, que me gustaría que viésemos otra vez. Vamos allá. Queda proclamado como presidente del Partido Popular don Pablo Casado. Una mujer que nunca se da por vencida. Sabíamos que estas palabras de despedida tan solo eran un hasta luego y no un adiós, pero nadie esperaba volver a verla tan pronto. Y es que la mujer que más poder ha tenido dentro del gobierno podría estar planteándose volver a la primera línea de la política. De momento se trata tan solo de una plataforma de pensamiento que pretende reivindicar las reformas del mandato de Mariano Rajoy y también las suyas. La idea sería adoptar una línea más centrista que la de Pablo Casado y situarse como la alternativa más moderada de la derecha. Y atención, porque ya cuenta con un núcleo de confianza formado por sus fieles. Pedro Arriola, histórico asesor del PP, el todavía diputado José Luis Ayllón, Edelmira Barreira, antigua comisionada para el reto demográfico y amiga personal de Santamaría, y Carmen Martínez Castro, exsecretaria de Estado de Comunicación. Todos ellos han tenido varias reuniones en los últimos meses a las que ha acudido el anterior presidente del gobierno y todos tienen algo en común: un creciente malestar con las nuevas políticas de Pablo Casado. Creen que se les ha marginado y que se han enterrado los 7 años de Rajoy en la Moncloa como si fuera algo de lo que avergonzarse. Ahora sabemos que esta podría ser la principal razón de por qué Soraya Sáenz de Santamaría no aceptó un puesto en la ejecutiva de Casado, ni tampoco las grandes ofertas de empresas privadas. Cada vez este desayuno de hace unos días con el expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, cobra más sentido. Si vuelvo a la primera línea política, ¿cómo lo tratarías? Cuenta con mi apoyo para lo que necesites. Y es que el hombre clave de Prisa le debe un favor muy jugoso a Soraya, ya que fue ella quien por arte de magia consiguió reconvertir la deuda del medio que rondaba los 5.000 millones de euros. Porque bien es sabido que la expresidenta ha influido en casi todos los medios de comunicación de este país. Hasta en su partido lo reconocen. Vamos a decir que la vicepresidenta no ha influido en los medios de comunicación. Me parece, para decirlo suavemente, aplicando Corintios 13, hacer serias economías con la verdad, ¿eh? Pero lo que de verdad impulsaría este proyecto sorayista serían unos malos resultados de Pablo Casado en las urnas. De momento, podría decirse que la vicepresidenta está al acecho. Bueno, en este vídeo, José Javier, hemos visto, y la podemos recuperar, esa imagen de la reunión que mantenía Soraya Sáenz de Santamaría con Juan Luis Cebrián en el Wellington hace muy poco tiempo. Ya hemos dicho lo que preguntó Soraya, me apoyaría si vuelvo, a lo que Cebrián respondería, por supuesto. José Javier, pero Soraya Sáenz de Santamaría, mientras fue vicepresidenta del gobierno, descolgó el teléfono y con bastante ímpetu a los principales bancos de España para que refinanciasen la deuda del Grupo Prisa. Yo voy a ver si consigo sentarme como Cebrián en esa foto, porque parece que esté repantigado completamente en un triclinium romano. Vamos a ver, Soraya Sáenz de Santamaría, hay que empezar quizás desde el principio. Desde los tiempos de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidencia del gobierno asumió el control de la publicidad institucional y por tanto una herramienta muy poderosa para controlar los medios de comunicación. De hecho, a la señora de la Vega, periódicos que sacudían de forma inmisericordia a Zapatero, a ella no la tocaban. Y esto es así, es decir, la vicepresidencia fue asumiendo cosas. Soraya, en cuanto llegó, evidentemente no devolvió esa competencia a los ministerios, que era donde antes estaba, sino que se la quedó y además sumó otras como el CNI. Siguiendo un poco la estela de Dick Cheney, de convertir la vicepresidencia en algo cada vez más lleno de cosas, valga la comparación. Dentro de ese contexto, lo que Soraya representa es una estructura de poder, fundamentalmente, ¿no? Es decir, ya no es una estructura ideológica, no es el PP, es diferente. O sea, en cierto modo, Carmen Calvo tenía razón cuando decía que una persona es una cuando está en la oposición y otra distinta, ¿no?, cuando llega al gobierno. ¿Por qué? Bueno, aunque en el caso de Carmen Calvo es complicado explicarlo, en general, cuando llegas al poder, entras en una estructura preexistente. Una estructura hecha de una constelación de intereses muy férrea, donde se mezcla lo mediático, lo político, lo económico, lo jurídico, todo junto, ¿no? Y esa estructura de poder en España lleva, en fin, consolidándose más de 4 décadas
Y uno de los elementos fundamentales de esa estructura era precisamente el Grupo Prisa y El País. Entonces, si uno actúa con criterios de carácter ideológico, político, puede llegar al gobierno y pensar, ha llegado el momento de acabar con el tenderete mediático de los que están cortando el bacalao. Pero si uno actúa con criterios puramente de poder, ideología al margen, pensará, bueno, ahora ha llegado el momento de entenderme con ellos. Y es exactamente lo que ocurrió. Y ocurrió tanto en el caso de Prisa como en el caso de A3 Media. Entonces hay que recordar que es efectivamente la vicepresidencia del gobierno, con Soraya Sáenz de Santamaría, la que interviene personalmente para refinanciar la deuda del Grupo Prisa, que había quedado muy tocado después de la guerra del fútbol con Mediapro y por sus propias pérdidas, en fin, y refinanciarlo de tal modo que la deuda se convierte en acciones, ¿no?, de los propios, de la gente a la que debía dinero Prisa, ¿no? Y hace lo mismo con La Sexta, cuando estimula que A3 Media, es decir, Antena 3, contra el juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pueda fusionarse, es decir, comprar en la práctica La Sexta, que era un grupo también con pérdidas millonarias. ¿Y por qué hace esto? ¿Por fastidiar a la derecha social? Que es lo que efectivamente consiguió. En realidad no. Sencillamente eso a Soraya no le importó nunca nada. Lo hace porque es un instrumento de poder y es un elemento de poder y la convierte a ella en una persona enormemente poderosa, que puede utilizar ese poder en beneficio propio, por supuesto, para acabar con sus enemigos. Pablo Casado derrotó a Soraya Sáenz de Santamaría en esas primarias del Partido Popular. Con todos los medios de comunicación mayoritarios enfrente, hay que recordar. Sí, casi todos apoyaban, especialmente los de la izquierda, apoyaban a Soraya Sáenz de Santamaría. Claro. ¿Por qué sería? Entonces mi pregunta, José Javier, es si Soraya volviese, ¿a qué partido volvería? Yo no sé si Pablo Casado le tendería la mano, no sé si Ciudadanos, pero no sé si el señor Rivera estaría muy por la labor de integrarla en su partido. Yo creo que ella volvería al Partido Popular. Lo que se está jugando ahora en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, en toda Europa de forma muy fundamental, ya no es que gobierna la derecha o que gobierna la izquierda, porque en la práctica, desde el punto de vista del programa político, las diferencias son cada vez más escasas. Vamos a ver, ¿qué ha hecho en materia económica el PSOE que no hubiera hecho el PP? Solo la subida brutal del salario mínimo interprofesional, subida de sueldos, por otra parte, en la que todo el mundo estaba de acuerdo que había que hacer. Lo que ha llamado la atención es la exageración, y el PSOE no lo ha hecho por ser de izquierdas, una subida del salario mínimo interprofesional tan fuerte, lo ha hecho por la desesperación de Sánchez por tratar de llegar como fuera al final de la legislatura. En todo lo demás, las diferencias son muy limitadas. Y creo que el periodo de gobierno de Rajoy demuestra hasta qué punto se puede gobernar desde supuestamente la derecha con un programa que de izquierda habría rubricado. Bueno, de tal forma que lo que Soraya representaría para el PP es, por así decir, el PP del mundo global, el PP de la globalización, un partido popular que sería la pasarela, ¿no?, de la derecha tradicional española hacia, pues, el mundo global, del mismo modo que Macron, por ejemplo, representa, que es un tipo que viene del Partido Socialista francés, no lo olvidemos, o que ha gobernado, mejor dicho, con el Partido Socialista, representa la pasarela del viejo socialismo francés al mundo de la globalización, y lo ha conseguido. De hecho, ha reducido el Partido Socialista francés a la mínima expresión, ¿no? Pues Javier, sabemos que Ciudadanos está loco por pactar con PSOE y con PP, mucho antes que con Vox. Mi pregunta es, en esa disyuntiva, en esa encrucijada, ¿qué va a pasar en el PP? Es decir, ¿tú percibes que dentro del Partido Popular de Casado hay un ala que es mucho más favorable a Vox que a Ciudadanos o al PSOE? ¿O a la hora de la verdad va a pesar ese globalismo del que estás hablando y se van a alinear con los partidos llamados constitucionalistas o del sistema o globalistas? En el PP, como en la izquierda española, como en la sociedad en su conjunto, hay una diferencia sobre este punto cada vez mayor entre las élites, la cúpula y las bases. Entonces, en el PP, la mayor parte de la gente, digamos, de la cúpula, está muy hecha la idea de la cesión de soberanía, del mundo global, de las decisiones de Bruselas, de aquí lo que mande otros, etcétera, mientras que la gente de las bases está mucho más en la soberanía nacional, en los derechos personales, etcétera, ¿no? Pasa también en la izquierda, pasa en el conjunto de la sociedad y no solo en España. Santamaría, Soraya, representa a esa cúpula del PP que vivía muchísimo más cómoda en ese mundo global y es lo mismo que la cúpula de Ciudadanos y la base de Ciudadanos a ese respecto, ¿no? Es perfectamente posible que consiga, si llega al poder y tiene el PP y tiene suficientes apoyos dentro de la cúpula,
hacerse con el control del partido, sencillamente porque bastan 4 o 5 gestos más o menos ruidosos, envolverse en la bandera de España, sacar un abanico como de Locomía en plan patriota y tal, ¿no? Para que, bueno, llevarte a la gente de calle, porque al final es lógico que el gran público se fije más en los gestos que en el fondo de la cuestión, pero lo que Soraya representa es eso. Pablo Casado no representa exactamente lo contrario, pero sí es verdad que representa un lenguaje de tipo soberanía nacional y unidad nacional que es mucho más comprensible para el común del votante de la derecha social, ¿no? Anoche en el Gata al Agua veíamos a García Margallo, exministro de Exteriores, respondiendo de esta manera tan contundente, tú lo viste desde la propia mesa, sí, a Soraya Sáenz de Santamaría. A ver. Si quiere volver a la política, hombre, solamente puede volver si se produce algo que yo no deseo, que es que tengamos una catástrofe electoral. Es así de sencillo, es decir, si no, no hay hueco. Es decir, uno no entra en el Madrid, Reguilón no entra, si no es porque Marcelo se ha puesto muy gordo y lo está haciendo fatal. Entonces, es decir, como yo no deseo que eso ocurra, no deseo que vuelva a la política, salvo que quiera entrar a desempeñar el papel que le toque en el partido. ¿Podemos afirmar, José Javier, que García Margallo era el enemigo número 1 dentro del gabinete de Mariano Rajoy en esos consejos de ministros? Es difícil saberlo porque aquella casa, o sea, que aquellos gabinetes estaban, o sea, no se podía entrar de pie, tenías que entrar inclinado, porque las hachas y los cuchillos volaban de un lado a otro del pasillo todo el tiempo, ¿no? Lo que es verdad es que se crea desde el principio en el gabinete Rajoy, los gabinetes Rajoy, un núcleo, digamos, tradicional dentro del Partido Popular de poder y se configura inmediatamente otro exclusivamente en torno a Soraya. Y Margallo estaba en el de los no sorayos, efectivamente. Una de las cosas que más me llamó la atención ayer, José Javier, respecto al Partido Popular, es que el señor Teodoro García Gea, secretario general del partido, atacase a Vox en el primer día del juicio contra los golpistas catalanes en el Tribunal Supremo, diciendo que qué era eso de usar la acusación popular para hacer política. ¿Y por qué te extrañó? Pues porque me parece que los que presumen de partidos constitucionalistas tendrían que estar muy contentos de que los golpistas estuviesen sentados ante el Supremo. Antes de que me hagas la valoración, vamos a ver a Teodoro. Hablemos de mejorar la ley y de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y, por tanto, si hay partidos políticos que utilizan la acusación particular para hacer política, pues es algo que hace daño a la justicia y a nuestro ordenamiento jurídico. Los políticos no deberíamos dedicarnos a esto, sino que deberíamos dedicarnos a legislar y a mejorar la vida de la gente. Y que a la justicia se la respete dejándole el margen que constitucionalmente tiene para impartir sentencias, impartir ley y en base al ordenamiento jurídico que todos nos hemos dado. ¿Es envidia lo que percibes de estas palabras? Es decir, que Vox va a salir en los medios de comunicación día sí, día también, durante 3 meses. Antes es una cuestión estética. Yo creo que del PP deberían cambiar el fondo ese de cielo que tienen allí, porque es que da la impresión de que estén hablándonos desde el más allá, ¿verdad? O sea, aparece Teodoro García Gea en ese fondo celestial. Porque alguno esté en las nubes, ¿no? En fin, la ascensión de Teodoro García Gea. A que desde aquí, por cierto, mando un saludo muy afectuoso, porque estoy del gato, como un auténtico caballero. Y dicho lo cual, efectivamente, les corroe la envidia. Para lo que han visto es que el juicio va a servir. Vamos a ver, Vox hizo lo que el gobierno no se atrevió a hacer y no quiso hacer. Y no se atrevió a hacerlo porque el gobierno de Rajoy funcionaba ya con criterios de ese reparto de poder del que antes hablábamos y no con criterios de carácter político en el sentido ideológico del término. Vox sí. Y he aquí que ahora Vox se convierte en protagonista popular de un sentimiento muy extendido, yo diría que unánime, en la derecha social española, que es el de esta gente no se puede ir de rositas. Y seguro que a Teodoro García Gea le habría encantado estar allí en el estrado también, estoy convencido. En nombre del PP o en nombre propio, da igual, pero le habría encantado. Como no ha podido estar, porque sus jefes fueron muy cobardes, pues estamos como estamos. José Javier, lo que llamamos de juicio, la sesión de ayer y hoy la segunda. De todas formas, perdóname además que te digo una cosa, o sea, eso de que los políticos tienen que estar en la política y los juristas en los tribunales y tal, me parecería muy bien el día que el Partido Popular renuncie a participar en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ese día, pues podremos hablar efectivamente de que los políticos por un lado, los juristas por otro, pero mientras tanto... Te preguntaba sobre los abogados de la defensa, cómo están tratando de llevar precisamente una cuestión jurídica, penal, al terreno político, diciendo que es un juicio contra la libertad, contra la democracia,
contra Cataluña incluso. Esto ya no nos sorprende, lógicamente, siempre hacen esta distinción. Sí, claro, el separatismo representa a toda Cataluña, pero argumentos jurídicos de momento estamos escuchando bien pocos, ¿no? Yo los entiendo, porque es que realmente desde el punto de vista jurídico tiene muy mala defensa. Tiene muy mala defensa, es decir, objetivamente la cuestión ha sido, he aquí unos señores que son la representación ordinaria del Estado en Cataluña, que viven del erario público de todos, al cual además deben muchísimo dinero, no ellos personalmente, sino la comunidad autónoma que gestionan, que deciden ponerse de acuerdo para romper la ley de todos, la misma ley que hace que ellos cobren, por cierto. O sea, esta es la realidad objetiva de los hechos. Entonces, ¿de ahí cómo sales? Es que es muy complicado. Lo más que puedes hacer es que yo es que en realidad no estaba vulnerando mis compromisos como funcionario del Estado, que es lo que son, sino que lo que estaba luchando por la libertad. Vale, muy bien. Supongo que lo mismo dice el señor que va a atracar un banco, es decir, él está luchando pues por un reparto más equitativo de la riqueza y por demostrar que Draghi al fin y al cabo pues hace los billetes como él quiere, ¿por qué no va a hacerlo él también? Pero desde el punto de vista jurídico es que tiene muy mala defensa. Raquel, a ver si podemos ver la imagen en el momento en el que ayer Joaquín Torra, presidente de la Generalitat Catalana, entraba en la sala del Supremo donde se iba a producir el juicio contra los golpistas catalanes y todos los acusados, menos uno, Oriol Junqueras, giraban el cuello a modo de cortésmente para saludar al presidente catalán. No lo hacía Junqueras, a ver si podemos verlo. Esta es una imagen de ayer. Así es. Ni Junqueras ni Santi Vila tampoco. Lo interpreta José Javier como que yo estoy aquí pringando y dando la cara por mis actos cometidos mientras Puigdemont está impartiendo lecciones de democracia por Bruselas, Berlín, Waterloo. Sobre todo, el problema no es tanto eso de en fin, que Puigdemont se escapara dejando a los demás con el marrón, que es lo que hizo, sino que además la estrategia que después ha seguido el gobierno catalán ha sido absolutamente lesiva para los que están cumpliendo condena. O sea, Junqueras está en la cárcel. A mí personalmente tengo que decir que no me parece bien, pero esto ya es una cuestión personal. Quiero decir, la cárcel es una cosa muy seria, entonces hay cierto tipo de delitos que sinceramente una prisión preventiva no siempre es fácil de justificar, pero en todo caso yo ahí mi opinión no vale nada, más que una opinión personal. Ahora bien, está en la cárcel, y está en la cárcel por delitos objetivos que ha cometido y que la justicia tiene que evaluar. Bueno, en esas condiciones lo normal es que Junqueras quiera salir de la cárcel, es decir, tener una situación en la que él pueda normalmente discutir su defensa con la acusación, cómo queda la cosa. Ahí está. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno Torra y Puigdemont de Consuno? Llevar las cosas desde el punto de vista político a un extremo tan tenso que es imposible para la defensa de Junqueras plantear ningún tipo de negociación. Porque es que Junqueras, si de él dependiera, no estaría amenazando al Ministerio Fiscal con como no me sueltes, declaro la independencia de Cataluña. No, pero está en la cárcel. No. Me imagino que lo que él, lógicamente, trataría de negociar sería, bueno, a ver cómo podemos redefinir estos delitos, reevaluarlos, ver la pena, en fin, cosas que no puede hacer mientras estos chalaos estén amenazando con la República mañana. Así que le están haciendo la vida imposible. Yo desde aquí, en fin, creí que jamás diría esto, pero mi absoluta solidaridad con el señor Junqueras, porque es que, claro, es que los suyos le están haciendo la cama. Pues José Javier Esparza, muchísimas gracias. Esta noche te vemos en el Gato al Agua. No sé si quieres adelantar, dar alguna pincelada de lo que nos vamos a encontrar. Vamos a explicar cómo está la cuestión del Windsor, porque la Audiencia Nacional reabre el caso. Y esto es muy interesante, es muy importante lo que ha aparecido nuevo, a pesar de que Villarejo diga que le registren. Vamos a hablar, por supuesto, del balance de lo que ha sido este gobierno de 256 días de Pedro Sánchez, que objetivamente ha sido una calamidad, se mire por donde se mire. Vamos a entrar a fondo en el asunto y, en fin, y evaluarlo. Vamos a hablar de qué pasa en un país cuando no hay presupuestos, que es en lo que estamos ahora. Ya sabemos que políticamente hay lo que hay, pero económicamente, ¿cómo se resiente un país cuando eso pasa? Vamos a tener, si no falla nada, a María Corina Machado, que es uno de los grandes líderes de la oposición en Venezuela, para contarnos cómo está allí la cosa. En fin, muchísimos asuntos del mayor interés en el Gato al Agua esta noche. Pues que nadie se lo pierda. A partir de las 9:45, esa previa, sí, y a las 10 empieza el Gato al Agua. Vamos a ver ahora un vídeo en el que Kake Minuesa ha estado recorriendo las calles de Barcelona con Ignacio Garriga de Vox, y esto es lo que se han encontrado.
Perdonad, ¿vosotros conocéis el partido político Vox? Sí. ¿Creéis que es un partido racista? Sí. ¿Tú conoces el partido político Vox? ¿Te suena Vox? Sí. Sí. ¿Tú crees que el partido político Vox es racista? ¿Conoce el partido político Vox? Sí, pero no... ¿Cree que son racistas los de Vox? No digo nada porque no... Yo creo que, a ver, un poco extremistas. ¿Te suena Vox? ¿Tú crees que Vox es un partido racista? Sí. Pero... Si yo le presento a un miembro del comité ejecutivo que es mulato y es de Vox, ¿usted le diría a él que Vox es racista? ¿Por qué creéis que es racista? Bueno, solo hace falta ver a los personajes que están delante. Ajá. O sea, los personajes que representan a Vox, os presento el candidato. Yo soy el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Encantado. Se presenta alcalde ¿Seguro de esto? Ignacio Garriga, sí, seguro. Sí. Vale. Os vuelvo a preguntar, ¿creéis que Vox es racista? Sí. Sí. A ver, yo creo que por lo menos los que hay delante, sí. Pero lo que tienes delante... Sí, vale, porque ahora queráis poner Al final el racismo es el odio al otro, ¿no? O sea, que es diferente de ti. No necesariamente tienes que ser de una... Eso es el separatismo, creo, ¿no? Lo del odio al... Bueno, el separatismo seguramente es más plural que el partido de Vox. Porque seguramente también hay distintas formas de pensar en Vox, seguramente, pero seguramente no es tan distinto como lo que puedes encontrar. ¿Pero tú crees que Ignacio Mulato es racista? Yo no lo conozco. Él es el candidato de Vox, yo espero que posiblemente no lo sea. Me que no lo fuera, pero no lo sé, no te lo puedo decir. Pero creéis, No lo soy, efectivamente. Tú piensas que yo no voy a mirar con desprecio a mi madre, no voy a mirar con desprecio a mi abuela, que es negra, y menos a mis hijos, que son mulatos. Nosotros no somos racistas, nosotros lo único que decimos es que estamos en contra de la inmigración ilegal. Eso no quiere decir que estemos en contra de una persona que sea blanca, alta, baja, verde o amarilla. Nosotros lo único que decimos es que igual que en nuestra casa tenemos puertas y cerramos con llave, la nación ha de tener unas fronteras y lo hemos de proteger. En el Mediterráneo, por ejemplo, ¿qué es te un parece? drama, es un auténtico drama. Y yo voy a luchar cuando nosotros seamos, dentro de muy poco, un partido que aspira a gobernar, a frenar esos auténticos dramas del Mediterráneo. Pero ¿cómo hay que hacerlo eso? ¿Metiéndonos a todos en casa? No, lo que hay que hacer es trabajar en origen, señalar a esas mafias que están haciendo que esa pobre gente se muera en el Mediterráneo, señalar a esos gobiernos que son cómplices de esas mafias y que quizás se están poniendo de perfil y que hay que atarlo contra las cuerdas y decirles, oye, ¿por qué no cuidáis a los vuestros? Pero el problema es cuando se discute si los que se están muriendo en el mar se los tiene que salvar o no. El problema es este, claro. O sea, cuando discutes esto. Es que la discusión tenía que ser anterior, ¿no crees? Yo creo que la discusión tenía que ser, no deberían salir de ahí. Sí. Es un drama que la gente que vive en sus casas tenga que salir de su propia casa porque no pueden vivir. Pero lo que hemos de ir es ahí a trabajar, eso es lo que nosotros proponemos. ¿Y por qué crees que Vox es un partido racista? Simplemente por ver la gente que lo apoya, ya puedes ver un poco de... Pero lo estás viendo ahora mismo, la gente que lo apoya. Sí, vale, si me presentas un tanto por ciento, yo te estoy hablando de porcentajes por lo menos. La gran masa de la sociedad... Los casos particulares, yo creo que cuando se habla... Pero él habla en nombre del partido político y dicen que no son racistas. ¿Vosotros en qué os basáis para creer que son racistas? Es como si yo me pongo a hablar en nombre de un partido y digo que no somos no sé qué, pero te estamos engañando. No, yo os puedo afirmar que nosotros no estamos engañando a nadie porque, entre otras cosas, nosotros somos los máximos defensores de la persona. Es decir, en todos los ámbitos, pero se confunden. Al final lo que pasa es que no llega la información y llegará el momento que nosotros consigamos llegar a más gente y explicar realmente que nosotros no somos racistas. Humildemente os pregunto, de repente no se ha caído un prejuicio, piensas, Vox es un partido racista y me está hablando de Vox, un posible candidato a la alcaldía, mulato. Bueno, yo creo humildemente, ¿no se os han caído los prejuicios? Porque racismo no significa necesariamente odio a los mulatos, o odio a los negros, o odio a una raza. ¿Pero tú crees que él defendería un partido? No, puede ser el que no crea en la patria española, por ejemplo. ¿Cómo? Racismo al que no quiere ser español, que no se quiera... Pero vosotros pensabais que no puede haber un candidato negro de Vox, ¿no? A ver, yo creo que es posible, claro que es posible, y es posible incluso que le vote gente pues que es racista y no necesariamente racista con todos los negros, etcétera, ¿no? A lo mejor es racista pues con los que vienen ilegalmente, etcétera. O sea, ¿crees que son racistas con los que vienen ilegalmente? Cuando se habla en global, pues claro, no puedes decir son de esta manera. O sea, habrá gente que cada uno pensará distinto, ¿no? No puedes generalizar. Puedes generalizar, pero cuando se mira en global, pues no puedes hablar de un candidato que es mulato y que Vox pues son todos mulatos. Pues no. Bueno, pues ahí lo tenéis, ya le conocéis, Ignacio Garriga, encantado. De Vox.
Javier Villamor, muy bienvenido. Muy buenas tardes, otra vez, encantado. Me das la mano, ¿no? Como siempre. Bueno, intento no dar la mano a mis invitados, Bueno, pero cuando me la dan, pues no tengo más remedio que la costumbre. alargar el brazo. Javier Villamor siempre viene a hablarnos de ideología de género, de noticias siempre políticamente incorrectas. Noticias que no aparecen en los grandes medios de comunicación y que cuando aparecen en los grandes medios están cocinadas de tal manera que distorsionan la realidad de manera sonrojante. Esta sección dentro de muy poco se va a llamar Nosotras, a ver si tenemos las imágenes, debido a esa comparecencia de hace unos meses de Pablo Iglesias, de Ramón Espinar y de Íñigo Errejón. Te acordarás, Javier, que aparecía un cartel detrás con la palabra Nosotras. Aquello recibió numerosas críticas de movimientos feministas, de afiliados, de simpatizantes de Podemos, porque cómo era posible que tres líderes del partido compareciesen en una rueda de prensa con un cartel en el que atrás aparecía la palabra Nosotras. Aquello las feministas se lo tomaron como un insulto. Romy Arce ayer apoyando a los presos políticos diciendo las presas políticas. Las presas políticas. Y bueno, fantástico, ¿no? Es decir, estamos en esas patadas al diccionario continuo que yo creo que es una de las consecuencias, o una de las causas, perdona, por las que la gente ya está hasta las narices de esta nueva izquierda, son completamente ideológica. Este marxismo cultural, Javier, que ha triunfado, que se ha impuesto en Occidente, yo creo que es una de las causas precisamente que van a explicar la caída de Podemos. Las heridas que se abren en el partido, más allá de las pugnas de poder que lógicamente se dan en todos los partidos, en cualquier estructura de poder se da una pugna, eso es natural, eso es yo creo que bastante humano, pero más allá de eso me refiero al hecho político de estar empuñando unas banderas y unas consignas que nada tienen que ver con las verdaderas reclamaciones de la clase trabajadora española, que acude, por ejemplo, a su puesto de trabajo en coche, la mayoría utiliza o transporte público como el autobús, el metro o su propio coche, y estamos viendo como la portavoz del Ayuntamiento de Madrid patrocina el patinete, la alcaldesa limita la movilidad del coche en el centro de Madrid. Este tipo de cuestiones, además de abrazar el lenguaje inclusivo, además de abrazar los postulados más disparatados del feminismo radical, todo esto digo que llegará un momento en el que el votante de izquierdas, la clase trabajadora que antes, o en un primer momento, se adhirió con bastante entusiasmo a Podemos porque entendió al principio que era una oportunidad magnífica de luchar contra la corrupción del PP y del PSOE, sí, señor. Pues pasados 4 o 5 años estamos viendo que esto no es lo que prometían. Yo creo que ahí Podemos ha cometido un error estratégico, casi te diría hasta de novato. Tenía todo para ganar, incluso las elecciones generales, pero en vez de centrarse en llevar la bandera española, precisamente por bandera, valga la redundancia, se centró en pequeñas nimiedades, en confrontar, en realmente no aplicaba políticas de cambio, sino eran pues, políticas ideológicas, políticas narrativas, que le han hecho perder muchísima credibilidad. Cuando estalla Podemos es precisamente en un momento en el que, como tú has comentado, la sociedad española estaba harta. Yo conozco muchísima gente que viene del espectro ideológico completamente opuesto a Podemos, extrema derecha, que les votó precisamente porque ofrecían una alternativa a lo habitual de la extrema derecha, pero con aires frescos, gente joven, con ganas y tal, que parecía que realmente podían hacer frente al sistema. Una vez tuvieron poder, aunque sea mínimo, una cuota de poder, se acomodaron, que no fue tan mínimo como estoy diciendo, se acomodaron, se hicieron casta, ahí podemos ver la mansión de los marqueses de Galapagar, como dice nuestro amigo Federico, y entonces la gente perdió credibilidad. Hay un porcentaje de voto que eso no van a perder, que es completamente fanatizado, que da igual lo que haga el líder supremo, van adelante. No hace falta también ver la bandera que llevan de feminista, pero ahora que supuestamente Pablo Iglesias está de baja paternal, cada vez que Irene Montera dice algo que parece que no le gusta a su amo y señor, la aparta y sale en la primera plana. Entonces vemos... Cuando hay algo importante, por ejemplo, Exacto. El miércoles de la semana pasada acudió a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Eso es. Entiendo que para refrendarle su apoyo a los presupuestos que hoy no han salido adelante. Cuando hay algo importante de chicha, de relevancia, el que va es Pablo Iglesias. El macho alfa. ¿Hay alguien más machista en la política española que Pablo Iglesias, aunque pase por feminista? Es que o sea, su exnovia estaba en primera línea del partido. Sí, cambia de novia y de repente la portavoz es la nueva novia, o sorpresa. Y la anterior novia relegada detrás de una columna en el Congreso de los Diputados, arriba del todo, casi en el gallinero. No quiero caer en sus
en sus adjetivos habituales, no sé si machista o no, desde luego piensa como un estadista, ¿no? Como un jugador de ajedrez. Esta ficha ya no me sirve, la quito y pongo otra, o dejo caer al peón para que después el alfil pueda moverse mejor, ¿no? Pablo Iglesias, nos guste o no, es un tipo muy inteligente, es un tipo muy estratega. Sin duda. Le ha salido quizá mal la jugada, sobre todo con la traición de Rejón y otras tantas. Pero sabe lo que se hace en todo momento, y como buen político no hay nada que haga que no esté pensado y repensado varias veces. Javier, antes de... bueno, lo quiero dejar para el final, una propuesta de natalidad de Víctor Orbán, presidente húngaro, esto lo vamos a dejar para el final, pero me gustaría que viésemos en la locura ideológica en la que está inmersa la izquierda a una diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de Navarra. Bueno, me dicen que no tenemos esas imágenes. Luego la vamos a ver, pero es una diputada llamada Marisa de Simón, que en un debate sobre educación sexual en los colegios decía a la oposición que ellos no eran nadie y que los padres no son absolutamente nadie para decidir cuál es la educación que quiere que se le imparta en las aulas. Que ya están ellos, los señores de Podemos o de la izquierda, la clase política progresista, para imponer a golpe de martillo la manipulación ideológica de turno que van a recibir en las aulas los niños españoles. Esto es gravísimo, o sea, que niega la libertad de decir al padre, o sea, yo tengo un hijo y quien me lo va a adoctrinar, quien lo va a programar, son los señores de la izquierda. Si algo no se le puede achacar a Podemos es de traidor, ¿no? Como dice el dicho, el que avisa no es traidor. Han avisado exactamente que uno de sus objetivos era el control de la educación por parte del Estado, lógicamente no por las familias. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, hace un año y poco, uno de los directivos de Podemos decía en una entrevista en la Sexta Televisión que el Estado era un problema porque, perdón, la familia era un problema por la contaminación ideológica que suponía en la educación de los hijos, que tenía que ser el Estado el que se hiciera cargo completamente de la educación de los niños, es decir, una visión totalitaria, estalinista o leninista de la educación, porque lógicamente saben que la educación en valores que se da en la familia, una familia, no digo que no quiero llamarlo tradicional, sino de toda la vida, padre, madre, esfuerzo, igualdad de niño con la niña, lógicamente quizá algún estereotipo de toda la vida, pero bueno, es que eso es la naturaleza humana. Eso quieren acabar con ello, y como no lo acaban con la familia, tiene que pasar toda la patria potestad a las escuelas, donde ya tienen carta libre para hacer lo que están haciendo. Con eso podemos hablar de la dictadura LGTB, de la intromisión de la sexualidad en la infancia, el aprender a masturbarse, a hormonarse, bueno, todo este tipo de cosas que desgraciadamente estamos viendo que parece hasta un punto que no tiene freno, aunque bueno, cada vez más hay asociaciones civiles, personas, profesores, incluso padres, sobre todo estos últimos, que es lo más importante, que tienen que hacer frente en la escuela a todo este tipo de atropellos, que cada vez van más, pero si no nos callamos no lo van a tener tan fácil. Su trabajo, el trabajo de los podemitas, es intentarlo. Como todo buen político es: yo dejo caer una bomba, a ver qué pasa, si no pasa nada, demos el paso siguiente, ¿no? Esto es lo que también admitía Juncker, con el rodillo que tenemos de la Unión Europea, con sus políticas de destrucción de la familia y de la entidad de las naciones. Es ir pasito a pasito, vemos a ver cómo contestan, si no hay un revuelo social, demos un pasito más. Si aquí se quejan, bueno, vamos a esperar una temporada hasta que se cambien las cosas y seguimos. Lo están aplicando, es que es un manual político. Dices que es un manual político, Javier. La izquierda quiere una sociedad fragmentada, el obstáculo que hay, lógicamente, entre el poder y el individuo para poder adoctrinarlo bien es la familia. Es un embudo que está ahí, que hay que eliminar, y entonces ya tendríamos barra libre para que, por ejemplo, nuestros hijos pudiesen ser amoldados a conciencia de la izquierda y pudiesen meter porquerías y basura como la que se está enseñando hoy en muchas comunidades españolas sobre educación sexual, masturbaciones y otro tipo de cosas a niños de 7, 8, 9 años. Y desde 5 años. Y desde 5 años. Sexo anal, bueno, es decir, cosas que antes o después, no digo que todo el mundo, ya sean maduros o no, lo descubren con la vida misma, se les está inculcando desde pequeño. Hoy precisamente estaba viendo un manual de Planned Parenthood sobre lo que llaman educación sexual integral, que es algo que se está imponiendo a nivel internacional. De hecho, espero poder dentro de poco hacer un análisis sobre ello, en el que bueno, ya te hablan de masturbación, de todo tipo. O sea, viene a ser, resumiendo, que el niño es un sujeto de placer que tiene que tener el mismo derecho que un adulto a tener placer sexual. Esto da pie absolutamente a la pedofilia. Es que están pidiendo la pedofilia. La pedofilia, no sé si también viste esta noticia, creo que era el Times o algo de esto, ¿verdad? Desde hace tiempo ya cada vez más asociaciones, y poco a poco los grandes partidos progresistas van a ir introduciendo la legalización de la pedofilia. Esto escandaliza, y con razón, a mucha gente, pero que nadie se extrañe, porque esto ya está pasando en otros países y muy pronto vamos a ver
a ciertos partidos españoles diciendo que la Proponerlo. pedofilia es una opción sexual más. Y Eso que es. como tal, pues debería ser aprobada. El paso es desestigmatizar, es decir, no es una perversión, sino que es algo que no controla a la persona que siente el impulso. Entonces de ahí ya se contiene como una enfermedad, por lo tanto puede ser tratada, por lo tanto tiene que ser comprendida, por lo tanto tiene que ser integrada. Esto pasó antaño con la homosexualidad, cuando se despenalizó como una enfermedad, bueno, se sacó del manual de enfermedades mentales. Quiere hacerse lo mismo con la transexualidad y es un proceso, es la ventana de Overton, de imposible o de improbable a real. Y es otro manual, no es más, es seguir los pasos. Ahí está. Sabemos, Javier, que a nuestros políticos les encanta cursar máster, otra cosa es asistir a los mismos, pero el hecho de que en su currículum aparezcan numerosos máster en diversas categorías, bueno, pues hay uno que oferta la Universidad Complutense, ahí lo estamos viendo, máster en estudios LGBTIQ+. Le falta un 2, no se han actualizado, de 2 más, de 2 almas. Vemos la bandera arcoiris del orgullo gay y esa pirámide invertida, ¿a ti te dice algo, Javier? ¿A ti te dice esto algo? Así Hombre, a ver, abuela pluma. Hablando sobre simbología, pues, puede ser lógicamente en la pirámide masónica invertida o la triángulo, ¿no? Bueno, sí, en fin, es una pirámide masónica invertida. Bueno, algunos dicen, algunos analistas, estudiosos de la masonería, dicen, incluso algunos masones por lo visto también lo aceptan, que las leyes LGTB han sido propagadas desde logias. No sé hasta qué punto eso es cierto, me gustaría analizarlo más en profundidad, pero desde luego sería interesante ver cómo hasta cierto punto ciertas personas, no digo que solo masones, sino también políticos, bueno, en fin, la ONU en sí misma, ¿no?, se interesa promocionar este tipo de cosas. A mí me sorprende, esto no es lo primero, no es el primer máster que sale bueno, para todos los públicos, ya llevan años con todo esto, y es que me sorprende, bueno, ¿dónde está la salida laboral a esto, ¿no? O sea, quizá una salida laboral normal de utilidad a la sociedad no existe, pero como tenemos desgraciadamente los miles de millones de subvenciones a todo tipo de chiringuitos de este tipo, pues lógicamente esto está hecho para colocarse antes o después, ¿no? Seguramente algún concejal de partidos de estos progresistas pueda hacer esto, entonces ya pueda ser colocado como consejero de políticas de igualdad, políticas de género, y ya cobrar su sueldito de la paga de todo el mundo, que después insultan por homófobos, ¿no? Es la hipocresía de estas cosas, en fin. Sí. No sé a dónde vamos a ir, porque como siempre te lo digo, la ONU tiene 120 géneros, quizá ahí le faltan unas cuantas 140, 115 letras, ¿no? Algo así. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Ayer estuvo aquí, Javier, Sergio Abad Gallardo, que es un francés que estuvo en la masonería, se ha convertido al catolicismo, y hablaba precisamente de que la masonería está detrás de que en distintos países occidentales se haya aprobado, por ejemplo, el aborto o el matrimonio homosexual. Eso sí, sí. La Gran Logia de España, por ejemplo, publicaba en su Twitter, público para todo el mundo, que admitían que incluso la nuestra Constitución del año 78 se cocinó en una logia masónica. Esto para cualquier persona que llegue ahora mismo a ver el programa y lo entienda, quizá ya está otra vez con la conspiración, pero es que son textos públicos, los mismos masones lo publican en sus newsletters, en sus noticias de prensa, y yo creo que esto es peligroso, no por la masonería en sí, porque bueno, precisamente tenía yo un debate con un masón, que se están abriendo públicamente cada vez más, sino que nos da a entender que de alguna manera hay un Estado dentro de un Estado. Y eso es peligroso para la democracia, para el correcto funcionamiento del Estado, porque si tenemos masones, digo masones como te puedo decir, hijos de Adán, ¿no? Me da igual. Tenemos un grupo secreto de poder, lo que sea, que está en la judicatura, en la política, en el ejército, en los medios de comunicación. Sí, trufado en distintas instituciones del Estado. Exacto, controlan los puntos clave del funcionamiento de un Estado, no solo nuestro Estado, sino el Estado supranacional, que es Europa, posiblemente también la ONU. Además con el agravante de que el que es masón no lo reconoce. No puede reconocerlo, a no ser que generalmente hagan la plancha de quite, que se dice que, o están dormidos, que se dice que bueno, ya no están en activo, como Manuel Valls, que es reconocido masón de la Gran Logia de Oriente francés, que ahora nos viene a España a enseñarnos a quién hay que votar y a quién hay que votar, y dónde hay que hacer el cordón sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es una ingeniería social. Y yo creo que cuando la gente antes se dé cuenta de esto, antes se podrá frenar. No quiero con esto, no soy alarmista, no soy un loco que llega al fin del mundo, pero yo creo que hay que conocer esto. Y si la masonería tiene un proceso o quiere normalizarse, yo creo que tiene que haber un debate en la sociedad sobre qué es la masonería, qué ha hecho la masonería en 300 años, porque no se puede entender el mundo en el que estamos sin la masonería,
y sería bueno para ellos para romper mitos y buenos para otros para entender de dónde vienen ciertas cosas, porque es una pena ver a tanto joven que acepta todas estas políticas como si fuera, ¿no?, súper moderno, súper bueno, porque claro, el sistema no seamos ingenuos. ¿Tú crees, Javier, que hay una generación perdida ahora mismo en España que está educándose y sobre todo que está viendo como normales cosas como estas? Leía el otro día un análisis de un sociólogo, no me acuerdo el nombre, pero era muy interesante. Lo que decía era que se han educado, se ha infantilizado la sociedad hasta el punto de quitar las herramientas intelectuales, las herramientas sociales a las nuevas generaciones para salir al mundo exterior, que es muy diferente al que están en las escuelas o en las universidades. Se han creado estos espacios de seguridad, se han creado espacios donde nadie confronta a nadie. Vemos en las universidades, en los espacios seguros, ¿no?, donde si alguien viene a decir algo que no me gusta, pues hago un boicot, porque eso no puede existir en la universidad. Entonces estamos llegando a un punto en el que la universidad está siendo homogénea en una forma de pensar, cuando realmente lo que tendría que ser es precisamente un ateneo de ideas, un ateneo de discusiones, donde muchísimas formas de pensar y de entender, muchísimos grises del abanico, llegan a un punto de acuerdo, porque eso, al fin y al cabo, es lo que hace un país más grande, es donde lo que hace la democracia más segura. Estamos creando generaciones posiblemente totalitarias desde un punto de vista ideológico, infantiles desde un punto de vista emocional y mentalmente débiles, porque vemos, por ejemplo, el número de suicidios, depresiones, adicciones, porque claro, cuando el niño que está acostumbrado a que nadie le contradiga en la escuela o a tener solo una forma de pensar, cuando sale al mundo real, que nos ha pasado a todos cuando acabamos la universidad, te das el primer trompazo, pues sales al paro, no encuentras trabajo o estás de prácticas continuas, al menos en nuestro mundo suele pasar, es un choque emocional muy fuerte. Si el niño no está preparado para eso, o la niña desde joven, vamos a encontrar una serie de adultos, no te digo locos, pero sí bastante esquizofrénicos, y eso afectará, bueno, yo tengo 31 años, tú tienes 32, me gustaría ver, no sé si con la bola del futuro, ver la España dentro de 20, porque desde luego va a ser, dejémoslo en divertida, no quiero utilizar otra palabra. Sergio Abad Gallardo, que estuvo ayer presentando su libro Yo serví a Lucifer sin saberlo. El título me parece bastante significativo, por decir que estar en la masonería es servir al diablo, y por otro lado, que él lo hizo sin saberlo. Yo creo que mucha gente de buena voluntad puede caer en las manos de la masonería creyendo que está haciendo un bien a la sociedad, a la humanidad, pero luego descubren que no es así. Él se convirtió y bueno, vio la luz muy rápido, en Fátima además. Él no es de los primeros que también se convierten. Hay uno, bueno, un ex masón, posiblemente creo que es el más interesante de estudiar, Mariano Tirado Rojas, ex masón militar del siglo XIX, escribió un libro que se llama La masonería en España en el año 1892, donde precisamente se descubre toda la masonería desde que llegó a España, precisamente con la invasión francesa de Napoleón. José I Bonaparte masón y bueno, todos los afrancesados en gran parte también. Tú comentabas ahora, ¿no? El masón entra en la masonería, o digamos, me pongo en su sitio, porque bueno, cuando eres un chaval quizá también te quieres, ¿no?, en la emoción de conocimiento oculto, esotérico, de generaciones que se nos ha sido ocultado, te crees un poco toda esa parafernalia, y yo creo que el masón, cuando entra por eso, aunque luego también por supuesto por interés político, bueno, laboral, etcétera, entra con esa intención de conocer algo que está oculto al profano, ¿no?, que se dice que el que no es masón, pero cuando va ascendiendo poco a poco se va dando cuenta de todo esto. Yo suelo a veces comer o tomar algo con un ex masón que se fue en el grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, el de los 33 grados, que él me decía que cuando se dio cuenta de que parte de su labor era para fomentar el aborto, todo esto, que se marchó. Otros no tienen ese valor. Gallardo se dio cuenta un poquito de a quién servía. No digo que todas las logias o toda la masonería sirvan a Lucifer, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el rito escocés antiguo aceptado se dice, lógicamente esto no soy masón, no te lo puedo confirmar, gente como Gallardo sí, que a partir de ciertos ritos pues juras por Baphomet, ¿no?, que es la representación del diablo en alguna forma, ¿no?, como antítesis a Dios. Dios viene a ser el que oprimió la libertad del ser humano castigando a Adán y Eva, y en cambio la serpiente, Lucifer, era el portador de luz, el que te, digamos, fomentaba la curiosidad al ser humano, ¿no? Bueno, podríamos hablar de la masonería muchísimo, pero Javier, creo que... hemos visto el máster que estaba ofertando en la Universidad Complutense sobre estudios LGTBI, más QLYZ, esto es infinito. XYZ, sí. Además de eso, hemos visto en el día de hoy también un caso muy curioso. La muñeca Barbie la conocen todos ustedes. Una muñeca que ha sido regalada a un montón de niñas a lo largo de un montón de generaciones
y ahora pues ha nacido la Barbie inclusiva. Han hecho una Barbie de muchas maneras. Estamos viendo una Barbie en silla de ruedas, Barbie de raza negra, una Barbie asiática. Esto responde, Javier, lógicamente en primer lugar a la corrección política y en segundo lugar... Vemos ahí a un Ken latino, ¿no? O sí. un Ken hispano. Sí. Una tiene una pierna ortopédica, justo la que está en el centro. Sí. Esto responde, digo, que en primer lugar a la corrección política y en segundo lugar también a todo este tipo de roles, para que nadie se sienta ofendido, que todo el mundo se pueda sentir representado en una muñeca. Sí, sí, ves, o sea, el problema es que todo esto lo llevamos a los niños, esto no lo compran mujeres de 25 años, ¿no? Ni niños de 25 años, 18, esto lo compran niños y niñas. Yo también jugaba con Barbies, tenía mi Superman y entonces tenías hombre y mujer, que es el típico que juegas a casitas, que se casan, pero estamos viendo, bueno, realmente no sé, no me puedo poner en la situación del niño cuando piensa que le va a llegar no sé, un soldado musculado con su fusil y tal, ¿no? Que va a jugar a las guerras con los niños y de repente le llega pues una Barbie en silla de ruedas o un soldado en silla de ruedas que ha sido herido en alguna guerra como Irak o Afganistán, que ha perdido las piernas por la patria. No sé a dónde quieren llegar con esto, no creo que... Yo no he nacido con esto, no he vivido con esto, tú tampoco, y no creo que nos falte respeto a todo este tipo de personas, que lógicamente se lo merecen, ni tampoco creo que ayude a la educación por la diversidad ni por entender a nadie más. La diversidad se encuentra en la vida real, cuando tienes a gente en clase. Yo siempre me acuerdo a Ricardo, un chico que tenía necesidades especiales en clase, me llevaba muy bien con él, me regaló, vamos, cuento una anécdota muy personal, ¿no? Me regaló un dibujo de pequeñito que me decía: Javi es mi amigo, Javi juega al fútbol, Javi no pega, ¿no? Eso lo tengo en mi casa guardado, fíjate, desde sexto de primaria, ya ha llovido bastante. Por eso digo que no creo que esto afecte, no debería afectar. Esto es una forma falsa de inclusividad o de inclusión, como se diga esa palabra ahora. Yo creo que hace falta educar en calidad de personas, calidad humana, y no a través de monigotes, porque bueno, al fin y al cabo estás, palabra suya, cosificando algo que quizá no quiera ser jugado, ¿no? ¿Por qué tenemos que jugar con una Barbie en silla de ruedas? Igual ofendemos a alguien, ¿no? Que estamos jugando con una Barbie en silla de ruedas y no estamos jugando con una Barbie rubia, la rubia, lo que se dice, la típica Barbie tonta, ¿no? Javier, ha suscitado mucha polémica a través de las redes sociales un tuit que ha escrito esta semana el ministro de Exteriores, Josep Borrell, sobre Irán, sobre la revolución islámica. Qué más cabroso. Qué más cabroso, ¿no? Dice, sí, señor. Hoy se cumplen 40 años de la revolución islámica de Irán. Esta potencia regional ha cambiado mucho en este tiempo. En 1976 la tasa de alfabetización era del 35%, ahora es del 84%. En 1980 el 5% de las mujeres empleadas eran universitarias. Vamos a comentar esto a la vuelta de la publicidad. Perfecto. Y vemos de verdad qué era Irán hace medio siglo y el Irán de ahora. A la vuelta. Estamos hablando de Josep Borrell, el que aún es ministro de Exteriores. No sabemos por cuánto tiempo. Es un entusiasta, Borrell, de la mundialización, de la globalización, de la Unión Europea, de todo lo que suponga arrebatar soberanías nacionales. Pero es curioso que al mismo tiempo, Javier, en el tuit que estábamos viendo desde la publicidad, más o menos que aplaudía la revolución islámica. O sea, decía que la revolución islámica había traído mucha prosperidad a Irán. Y recordemos que Irán, antes de esa revolución, era un país en el que las mujeres podían andar por la calle sin el burka o sin destapadas, accedían a la universidad, en fin, eran mujeres occidentales al uso y lógicamente ahora son mucho menos libres. Por eso me sorprende esa parte de la izquierda que compra el discurso globalista, pero luego al mismo tiempo aplaude la islamización. A mí esto no acabo de entenderlo, Javi. Aquí tiene dos vertientes. Desde los de izquierdas, digamos, izquierda cercano casi a la izquierda comunista, tiene una obsesión con el Islam, porque para ellos es como el comunismo perfecto, aunque sea religioso, ¿no? El concepto de Umma de la religión islámica, el concepto de comunidad, todos somos uno, eso siempre les ha gustado muchísimo a los comunistas. De hecho, muchos de los que fueron a cubrir, muchos periodistas que fueron a cubrir o políticos que estuvieron durante la revolución islámica en Irán, se acabaron convirtiendo al chiismo por la emoción que les entraba al ver toda la sociedad, o gran parte de la sociedad, casi toda, volcada en un objetivo común, ¿no? Y yo aquí quizá haga un poco de abogado del diablo ahora.
No quiero una sociedad como la de Irán en España, ni en Europa, ni en Occidente, pero hay que reconocer que pese a todos los obstáculos que ha tenido y tiene, por bien sea por su condición musulmana, por supuesto la condición de la mujer, de las minorías, etcétera, etcétera, aunque también es cierto que estas minorías religiosas son bastante aceptadas, a pesar de todo eso, a pesar del atraso que supone vivir bajo un régimen islamista, es un país orgulloso que también, a pesar del bloqueo, ha sabido seguir adelante. Lógicamente tiene sus taras. Otro país de la zona que también creo que hay que subrayar en muchas cosas, como digo, como ojalá fuéramos como ellos en muchas cosas, sería Israel, enemigo acérrimo de Irán en este aspecto, ¿no? Ya me gustaría a mí que muchos países de Europa tuvieran el concepto de nación, de pueblo, como el que tiene Israel. Esto es un peligro, porque también es curioso también con lo que tú decías ahora, ¿no? Como aquellos que nos intentan vender una idea de Europa inclusiva, Europa abierta a todo tipo de culturas, de pensamientos, etcétera, pongan o defiendan regímenes totalitarios, ya sean políticos, ideológicos o bien totalitarios religiosos como es Irán, ¿no? Las ventajas que dice, bueno, no conozco esos datos, pero es sorprendente porque en el caso de Borrell, si entendemos un poquito quiénes son ahora mismo, si vemos sobre un mapa quiénes son sus aliados, pues tenemos a Podemos, etcétera, etcétera, y sabemos que Podemos está apoyado por Irán y por Venezuela. No, esto, digamos, yo creo que es una especie como de palmadita en el hombro que quiere dar el gobierno a sus aliados para que vean, bueno, que tiene buena voluntad. No creo que Borrell, en su foro interno, realmente esté a favor de esto, teniendo en cuenta que ha sido presidente del Parlamento Europeo. Javier Villamor, antes de despedirte, cada vez que vienes me gusta preguntarte, obviamente tu especialidad es ideología de género, pero también me gusta preguntarte sobre otros asuntos. Vox, elecciones. Si hubiese unas generales antes de las europeas, es decir, antes del 26 de mayo, si hubiese unas generales, por ejemplo, el 28 de abril, que es la fecha que se está barruntando después de que el Congreso hoy tumbase los presupuestos de Pedro Sánchez, ¿crees que Vox sacaría más escaños que Podemos, por ejemplo? Algo que yo creo. ¿Podría llegar incluso al 20% de los votos? ¿Tú cómo ves el fenómeno? Yo ahora mismo creo que, bueno, por supuesto, si tenemos en cuenta que todos los analistas no han acertado nada nunca, al menos en los últimos años, yo creo que todo lo que se diga de Vox no se va a creer, ¿no? Bueno, tenemos el CIS, Tezanos y todo esto. Pero, desde luego, yo en las generales digo que Vox va a quedar cuarto. Tercero lo veo difícil, pero podría quedar tercero, al menos muy cercano al tercero, casi empate, por supuesto más alto que Podemos. Podemos se va a dar un batacazo que les va a doler hasta en la muela del juicio. Ciudadanos va a crecer, PP crecerá un poquito, no, digamos cómo se mantiene, casi todo Podemos irá a PSOE o Ciudadanos en gran parte, algunos irán a Vox, eso lo digo aquí en las generales. En Madrid, segunda fuerza política, algunas últimas estadísticas estaban diciendo eso, no lo veo nada imposible, porque bueno, Partido Socialista se está suicidando políticamente desde que el Ocupa, como dicen, Pedro Sánchez está en la Moncloa. Ciudadanos está ahí porque crece, yo creo que Ciudadanos crece no tanto por lo que está haciendo el partido en sí, sino por lo que otros están cayendo. Podemos se va a dar otro batacazo también en la Comunidad de Madrid. Y Vox simplemente tiene que seguir como está y recoger las cenizas. El PP también será un beneficiado, pero yo creo que también mucho del voto que se fugó del Partido Popular por no defender lo que ahora mismo está defendiendo Vox, creo que no va a volver. Así que mi quiniela ahora mismo contigo, si eso ponemos 2 euros, Vox, segunda fuerza de Madrid, cuarta y casi tercera en las generales. Pues muchísimas gracias, Javier Villamor. A ti. Te vemos pronto. Pronto. Se va a incorporar ahora a la mesa de la redacción abierta nuestra compañera Miriam Olivas. Yo no hablaría de conspiración y tal, pero lo que ha revelado esta semana Moncloa.com en relación al incendio del edificio Windsor en el año 2005, el excomisario Villarejo había notado que había que eliminar algunos documentos que la consultora y auditora Deloitte pues tenía sensibles sobre el BBVA que afectaban a Francisco González. Vean este vídeo sobre estas revelaciones. El 12 de febrero de 2005 ardía el edificio Windsor en Madrid.
Uno de los grandes interrogantes de ese siniestro fue si este caso tuvo relación con los documentos que guardaban de la auditora Deloitte, que podían ser comprometedores para el entonces presidente del BBVA, Francisco González. Unos documentos que, curiosamente, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la auditora Deloitte un día antes del terrible siniestro. Pocas semanas después, Deloitte confirmó lo que muchos ya daban por hecho, que esos polémicos papeles habían sido destruidos entre las impresionantes llamas que estuvieron a punto de provocar un reflejo del 11S en España, con un rascacielos desmoronándose hasta sus cimientos. Ahora, 14 años después y con el edificio reducido a cenizas, el caso vuelve a ser noticia. Villarejo podría ser presuntamente el autor que se encargó de la destrucción de esos documentos clave. Y es que, según revela Moncloa.com, el comisario José Manuel Villarejo anotó en un resumen del trabajo realizado para el BBVA una frase contundente. Su acción final era eliminar rastros documentales de la firma de auditoría Dell. Pues bien, también entre los documentos publicados se encontraba otro misterioso párrafo que tan solo indicaba que Villarejo había realizado acciones secretas de las que ni siquiera quería hacer referencia. En principio, no parecía posible conocer a qué acciones se refería el excomisario. Pero ya lo ven, en todo caso el trabajo iba a continuar, porque tan solo un mes después Villarejo volvía a redactar un documento que sería crucial para los investigadores. En este caso, el comisario José Manuel Villarejo anotó una contundente acción final que no consistía en otra cosa que eliminar rastros documentales de Deloitte. Ya un mes más tarde, el 30 de marzo, Villarejo rehace su contenido. Según publica Moncloa.com, este vuelve a la denominación Proyecto Trampa y hace desaparecer la confesión de la destrucción de documentos. En su lugar, advierte que, por motivos de seguridad, no todas las acciones quedan reflejadas y certifica que el objetivo se ha cumplido totalmente. De ser ciertas estas informaciones, parece que para Villarejo anular la potencia de fuego del enemigo era fundamental en esta guerra. Mientras tanto, saquen ustedes sus propias conclusiones. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues hoy el excomisario Villarejo ha hecho unas declaraciones, ¿no? Todas estas acusaciones que se le están haciendo. ¿Imputando? Sí, pues así es, porque en esta pieza pues faltan las declaraciones de alguien, en este caso del excomisario Villarejo, que ha dado un documento, un comunicado, donde ha dicho que él no ha tenido nada que ver con esto y que esos documentos están falsificados. Vamos a escucharlo. Va a entrar Julio. Es rotundamente falso que hubiese a mi persona algún tipo de encargo de entidad alguna o de persona alguna para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio Windsor. Por fortuna apenas tenía 12 años cuando se produjo el asesinato de Kennedy, porque si no se le hubiese podido atribuir la autoría intelectual de aquella oscura conspiración. Ahí acaba el comunicado de Villarejo. Sí, ahí acaba y bueno, vamos a seguir con otro tema totalmente diferente y es que los VTC en Madrid todavía no están regulados y Carmena hoy ha propuesto una norma que resume una serie de puntos que quieren que lleven a cabo los VTC. En primer lugar, lo que más ha llamado la atención es la prohibición de estacionar a 100 metros de sitios como Barajas, el aeropuerto de Barajas, también la estación de Atocha o en intercambiadores como el de Méndez Álvaro. También deberán estar condicionados para personas que vayan en silla de ruedas y la regulación de la jornada laboral, que era algo que se estaba trayendo mucha polémica, pues Carmena quiere regularlo a 16 horas diarias y con 2 días de descanso a la semana. Este borrador será mostrado a los VTC, pero no solo a ellos, sino también a los taxistas, antes de que se haya llevado al pleno municipal, donde finalmente se decidirá si se aprueba o si no se aprueba. Y también hablando de Madrid y de tráfico, pues vamos a seguir por ahí, y de Carmena también, por supuesto. Nos encontramos en una situación porque Madrid Central, que ya sabemos que se inició el pasado mes de noviembre, pues ahora parece que todo lo polémico que fue va a seguir siendo polémico con lo que se ha descubierto, y es que Plataforma de Afectados ha dado a conocer que
que se está generando un mercado negro en torno a Madrid Central. ¿Y cómo puede ser esto? Pues vamos a contextualizar un poco, porque todas las personas empadronadas que viven en el centro de Madrid cuentan con 20 invitaciones al mes, 20 invitaciones que pueden repartir pues a sus familiares, a sus amigos, para que vayan a verlos o cualquier otro tipo de situación. Sin embargo, lo que se está haciendo es que se están vendiendo invitaciones, y no solo invitaciones, también se estarían vendiendo empadronamientos. Invitaciones se están vendiendo en torno a los 20 euros diarios y los empadronamientos a 200 euros diarios, algo muy grave. Al menos 6 residentes están llevando a cabo esta práctica. ¿Y a quién se los venden? Pues se los venden a hosteleros, a autónomos, a comerciantes que no pueden, no les da con las 10 invitaciones que el ayuntamiento les da a ellos, y no pueden ejercer su trabajo de manera adecuada con esas 10 invitaciones con las que ellos cuentan. Esto haría que las personas que estén comerciando con esto, si venden sus 20 invitaciones diarias, se pondrían a embolsar al mes casi 400 euros, lo que es una auténtica barbaridad, simplemente por el hecho de vivir en una determinada zona de Madrid. Por esta denuncia que hace Plataforma de Afectados, también se piden que las multas, que empezarían a llevarse a cabo en el mes de marzo, pues que se pospongan hasta que esta situación se aclare un poco, porque es verdad que hay afectados, como por ejemplo estos autónomos que no pueden desempeñar su trabajo y no tienen soluciones. Entonces se pide que las multas, hasta que este Madrid Central no se lleve a cabo de manera correcta, no sean ejecutables. Javi. Pues muchísimas gracias, Miriam Olivas. Gracias a ti. Muy sensible, esta información sí, sobre este mercado negro que ya se está produciendo en Madrid Central. Vecinos de Madrid Central, pues vendiendo plazas de garaje, empadronamiento. O sea, que es muy fuerte. Esto, bueno, yo no, la verdad que no dije en ningún momento que esto fuese a suceder, pero desgraciadamente ya está ocurriendo este mercado negro, después de esa polémica medida de Manuela Carmena de restringir la circulación a los vehículos en el centro de Madrid. Pues mira, Olivas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Javi, muchas gracias. A la vuelta de la publicidad se incorpora Julio Ariza, presidente de esta casa, de Intereconomía. Antes de que se incorpore Julio Ariza, vamos a recordar lo que ha sucedido esta mañana, este mediodía, en el Congreso de los Diputados. Tumbaban los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez, presidente que lleva 9 meses en el poder. Presupuestos, por cierto, que tampoco Bruselas ha avalado en ningún momento, presupuestos irreales. Pues hoy ya Sánchez definitivamente va a estar abocado y empujado a convocar elecciones. Esto se puede confirmar este viernes en el Consejo de Ministros, cuando Sánchez se lo comunique en persona a su gabinete. Ana Pastor, de esta manera, anunciaba el no del Congreso a sus presupuestos. Presentes 348 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Rápidamente se suscitaban los comentarios, los chacarrillos, esos grupos de periodistas se reunían en los pasillos del Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, le echaba un capote a Sánchez. Estos eran unos presupuestos sociales y, por lo tanto, hoy ha sido el ajuste de cuentas de las derechas que no aceptaron el resultado de la moción de censura. ¿A usted le preguntan? Mi opinión personal cuenta poco, lo que importa es la del presidente. Una de las personas más señaladas, yo creo que la segunda después de Pedro Sánchez, el gran derrotado de esta jornada en la Cámara Baja, es sin duda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, popularmente conocida como Chiquiministra. Montero también trataba, lógicamente, de defender a Sánchez. Bueno, yo creo que durante todos estos días he trasladado que le corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno decidir cuándo es la convocatoria electoral. Lo que sí era obvio es que si no había presupuesto se acortaría la legislatura y, por tanto, nosotros vamos a estar trabajando hasta el último minuto. Es evidente que un presupuesto prorrogado plantea dificultades serias. La oposición pues lo celebraba. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, empujaba a Pedro Sánchez a la convocatoria inminente de elecciones. Hoy aquí en el Congreso de los Diputados hemos protagonizado una decisión que creo que marca un punto de inflexión en la legislatura, o mejor dicho,
marca el fin del trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Las Cortes Generales ya no apoyan ni siquiera la ley más importante de una legislatura, o al menos de un curso político como son los presupuestos generales del Estado. Por tanto, hoy lo que podemos decir es que después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. Pues se incorpora a la mesa de la redacción abierta Julio Ariza, muy bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Julio? Esto es nuevo para mí, el poder disfrutar de su compañía en una redacción abierta por la tarde. Pues lo celebro. Aquí estamos, llevamos 2 semanas dando la batalla. Rafa sí, ahora lo hace por la mañana, pero tratamos de darle el sello personal, pero lo importante es que sigamos dando la batalla. Yo también lo celebro. Hoy tenemos el segundo capítulo del noticiario de 1936, ahora a las 9:30. Ayer fue un verdadero éxito de esta casa, de todos vosotros. Ese programa va a ser un hito un poco en la historia de esta casa y también en la forma de concebir la memoria histórica, pues que parece que hay una parte de la izquierda que está empeñada en que se convierta en una mentira histórica, y nosotros estamos volcados, y este programa lo demuestra, en que ya que están empeñados en hablar del pasado, cosa en la que nosotros no teníamos un especial interés, que por lo menos se cuente la verdad del pasado, no tal como fue, no tal como les gustaría que hubiera sido. El programa del noticiero de 1936 lo presenta Eduardo García Serrano. Ayer fue el primer episodio, hoy se emite ya el segundo. Una pasada, no se lo pierdan sin falta. Y quiero decirle una cosa a Albert Rivera, si me permite, claro, porque ayer le hice una consideración. Albert Rivera es un estupendo orador y además se repentiza muy bien, improvisa bien. Y un momento determinado les dijo, miren, es que en la tienda de mi madre tenemos un bote de pintura, dijo ayer, no sé si lo recuerda, dijo, y porque todos los días o muchos días nos vienen a pintar la tienda y nos ponen un lazo amarillo, como hacían, dijo, los nazis con los judíos. Y yo me pregunto, ¿y cuando Valls les pone un cinturón sanitario y les llama radicales de extrema derecha, como hace el propio Albert Rivera a los de Vox, no está poniéndoles a todos los de Vox con pintura una cruz en su cara, en su cuerpo, en su reputación, en sus personas, como hacían los nazis con los judíos, Albert Rivera? ¿No convendría que revisaras eso? No puedes acusar tú y pedir bueno, que se comprenda y que se entienda, cosa que nosotros hacemos con enorme cariño hacia tu familia, que está sufriendo esas agresiones diarias y que nosotros venimos denunciando contigo, que venías a nuestra casa hace muchos años para denunciarlas cuando nadie te daba crédito para estar presente en los medios de comunicación. Nosotros lo hicimos y nosotros seguimos siendo solidarios con que pasen esas cosas en Cataluña, a tu familia y a todos los que les ocurren. Pero claro, si tú llamas fascista a alguien hoy, si tú le llamas radical de extrema derecha, ¿qué estás haciendo con él? Estás poniéndole una cruz, estás señalándole a Albert Rivera. Procura pensar en eso, porque eso, y le puedes dar también la pista a Manolo Valls, el amigo francés, porque ese amigo puede sin duda alguna mirar este asunto desde otra perspectiva si se pone a pensar un poco. Quien también venía a esta casa, por cierto, es Juan Carlos Girauta, hoy portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Sí. Hoy se especulaba con la posibilidad, después de que el Congreso tumbase los presupuestos generales del Estado a Pedro Sánchez, con la posibilidad de que esas generales, en el caso de que las convocase, anticipadas, fuesen el 26 de mayo en un superdomingo. Pues esto es lo que ha dicho Girauta. No parece que en un país razonable se organicen dos elecciones con menos de un mes o un mes de diferencia, ¿no? Pero también es cierto que todas en mayo pues presentan complejidades técnicas. De todas maneras, todo eso palidece al lado de lo importante, que es efectivamente la necesidad de que haya unas elecciones cuanto antes. Julio, sí o sí, sean cuando sean las elecciones generales, yo estoy convencido que los españoles le van a pegar una patada en el trasero a Pedro Sánchez, pero creo que si Sánchez esperase, por ejemplo, a otoño, a que el 26 de mayo en las municipales, autonómicas, europeas, Vox va a crecer, Ciudadanos también entiendo que va a sacar un magnífico resultado, la izquierda va a caer, sobre todo Podemos, también el Partido Socialista, pero que si Sánchez esperase al otoño a convocarlas, creo que incluso se llevaría
un resultado más negativo que si las convocase ahora en abril, por ejemplo. No creo, yo desde luego no me siento capaz de hacer previsiones ni a corto plazo en términos electorales. Fíjese todos los que hicieron previsiones para las elecciones andaluzas, ¿no? Pues todos ellos se equivocaron y se equivocaron esencialmente, es decir, se equivocaron de forma grave desde el punto de vista de la magnitud del error, ¿no? Lo que pueda pasar en abril, en mayo o en octubre pues vaya usted a saber, ¿no? Lo que sí es verdad es que Pedro Sánchez actúa siempre de la misma manera, toma las decisiones que más le convienen a él, no las que más le convienen a su partido o las que más le convienen a España, las que más le convienen a él, a Pedro Sánchez. Entonces, él puede pensar hoy que si plantea unas elecciones el 28 de abril, él va a ser el primero que dé la cara ante el pueblo, ante la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? Que los varones, que pueden tener poco interés en que él siga como jefe del PSOE, pueden no ayudarle en esas elecciones, pueden dejarle solo, pueden incluso perjudicar ese resultado electoral para quitárselo de en medio. Podría ocurrir. Si son en mayo, es al revés. Es decir, los varones reciben la bofetada que los españoles quieran darle a Sánchez, si quieren dársela. Y no creo que a los varones les haga gracia eso. Pero me inclinaría a pensar que Sánchez hará lo que más le convenga a él. Y probablemente a él le conviene más ese superdomingo. Probablemente. Lo cual no digo yo que vaya a ser así. Lo que digo, hago un análisis conociendo al personaje, de cómo se comporta el personaje, ¿no? Pues quizás salgamos de dudas. Sí. Este viernes en el Consejo de Ministros, Sánchez se reúne con su gabinete. Ahí, hipotéticamente, le comunicará la decisión de adelantar elecciones generales. Se está hablando de que el 8 de marzo se disolvería el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, y que serían las elecciones el 28 de abril. Hombre, yo lo agradezco porque el otro día se está hablando del 14 de abril, que es Domingo de Ramos. Es una faena, no solo para todos los españoles, en concreto para los sevillanos, porque hay 12 hermandades ese día en la calle, la gente eso no lo sabe, y ese día es un día muy malo para votar. Yo creo que habría una abstención histórica en la ciudad de Sevilla, pero en fin, el 28 de abril es el domingo después al domingo de Resurrección, y a priori es una fecha propicia para votar. Además, en Semana Santa mucha gente se va de viaje, y yo creo que es una fecha muy mala. Sí, yo creo que es una mala fecha. Quiero aprovechar la presencia aquí para pedirles a nuestros espectadores su apoyo. Pedirles que llamen al teléfono del Club de Amigos, que es el 916162464, que llamen allí, que se hagan socios nuestros, que estén con nosotros en ese club, que tienen actividades fantásticas, que pueden encontrarse aquella gente que piensa y tiene las convicciones que nosotros defendemos editorialmente. Y yo les quiero pedir a los que en este momento estén viéndonos como espectadores y escuchándonos, que llamen por favor al Club de Amigos y que con una pequeña suscripción, menos probablemente de lo que les cuesta un café, van a conseguir que esta empresa siga haciendo productos como este noticiario del 36 que empieza esta noche y que sin duda alguna va a servir para que nuestros jóvenes y muchas personas que ignoran aspectos de la historia española que ahora están siendo manipulados, pues tengan un conocimiento mucho más riguroso y más preciso. Bueno, en la medida en que puedan, apoyen esta casa porque vale la pena, porque estamos creciendo mucho y con su ayuda podemos crecer tanto que muchos de los que hace poco despreciaban lo que suponía esta casa se queden muy sorprendidos. Pues ahí está esa petición. No sé si a Julio Ariza le ha sorprendido que hoy los separatistas catalanes no hayan apoyado a Pedro Sánchez. No podían apoyarle, era imposible que le apoyaran con esas personas sentadas en el banquillo. Joan Era Tardá, imposible. Esquerra Republicana, a pesar de votar en contra de esos presupuestos, decía, lógicamente, que le gustaría que Sánchez alargase la legislatura. Vean. Sí. Yo diría que sí. Pero yo creo que si el presidente... ¿Con los presupuestos del PP? ¿Con los presupuestos prorrogados del PP? Bien, ha tenido los apoyos que ha tenido, tanto de Podemos como del PNV, como de Esquerra Republicana, como PDeCAT. Si el presidente convoca elecciones en las próximas horas, será porque habrá considerado que esta convocatoria le es favorable. Bien, en todo caso, supongo que si convoca elecciones será pensando que tiene todas las bazas para ganarlas. ¿Podemos decir que tampoco le conviene al separatismo catalán unas generales ahora, Julio?
Mire, yo lo que le conviene a España de una puñetera vez es que haya gobierno, porque es que llevamos muchos años con desgobierno. Es decir, entre lo que hizo Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña, que fue un desastre político, que ha conducido a una situación como la que estamos hoy, porque ella no entendió nunca con quién estaba tratando y hasta qué punto estaban en nivel de psicopatía grave los líderes independentistas. No lo entendió. Es decir, y hemos producido al final un problema, o han creado un problema que va a tener una digestión muy pesada para el conjunto del Estado español, para el conjunto de los españoles, por irresponsabilidad y por desgobierno. Entonces, yo creo que a los independentistas, es decir, están en una situación que es que yo creo que ya les da todo igual. Es decir, han traspasado hace tiempo todas las líneas y yo no sé de verdad cómo pueden seguir pensando que van a ir a alguna parte. No van a ir a ningún sitio. España, hoy las consideraciones de los fiscales hoy han sido magistrales. Las consideraciones de la acusación particular representada por Vox ha sido magnífica. Bueno, pues, a ver si podemos ver, Julio, el fiscal Javier Zaragoza, precisamente hablando de libertad de expresión, porque ayer la defensa de los golpistas catalanes hablaba de que era un juicio contra la democracia, contra la libertad de expresión y contra Cataluña. Veamos a Javier Zaragoza. Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral. La misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Bueno, Vox, acusación popular. Ayer decía Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, que qué era eso de que Vox hiciese política desde la acusación popular. La acusación popular la han ejercido los partidos políticos, el PP y el PSOE, y UPyD y otros partidos, cuando les ha interesado, cuando lo han creído conveniente. En el caso de la aplicación del 155 y del independentismo, no lo creyeron conveniente, y Vox en ese momento, que no sabía que iba a ocurrir todo esto, ni cuándo iba a ocurrir, sí lo hizo. No puede quejarse ahora. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Mañana enorme. Volvemos a las 6:30. A las 12:30 lo hace Rafa Núñez Huesca. Les dejamos con el informativo. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.